Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Saludos a todos. Empezamos ya la tercera temporada. Estoy muy contento de estar aquí. Empezamos la nueva temporada de muchas cosas. No solo la temporada de reportajes en el canal, que esto empieza el miércoles. Hoy se ha empezado la temporada de un podcast que estoy haciendo en exclusiva para Podimo sobre conspiraciones, que ya, si no sabéis de qué va, ya al final os lo cuento. Hoy vamos a empezar una especie de podcast que voy a hacer en directo en Twitch, luego se va a resubir íntegro en YouTube y luego también creo que estará disponible también en la plataforma a nivel de audio solo de Podimo, pero eso no lo sé seguro, ya lo veremos, para si alguien se quiere escuchar solo el audio. ¿Qué he hecho yo? Pues a ver, con toda la jeta, yo no he estudiado periodismo, o sea, la gente que me sigue lo sabe, yo no he estudiado periodismo, yo hice cine, ¿vale? Mi objetivo es ser director de cine y en muchos medios la gente me presentan como periodista, ¿vale? Me dicen, Tamayo periodista, incluso en un medio de comunicación, que no diré el nombre porque no quiero que le tiréis hate, porque me trataron muy bien, la verdad. Me preguntaron, ¿cómo quieres que te presente? Y yo dije, pues Carlas Tamayo, youtuber. Y me dijeron, hombre, no te infravalores. Y hombre, reportero me gusta, la verdad. Reportero, es que es como muy de Tintín. O sea, cuando yo abrí el canal de YouTube, mi idea era, o sea, la premisa era, si Tintín fuera youtuber, ¿qué haría, no? Un poco la idea era esa. Bueno, yo dije eso de preséntame como youtuber. Y al final me dijeron, hombre, no te infravalores. Y luego en directo me presentaron como director de cine y creativo de contenidos. Director de cine, que no he dirigido nada en mi vida, salvo algún corto en la universidad. Y directivo de contenidos, que creo que era como un híbrido entre director de cine y creador de contenido. No lo sé, pues fue divertido. Entonces un poco ahora me estoy preparando mi propia masterclass y aprovechando, y con toda la cara, aprovechando que periodistas muy tops se prestan a charlar aquí, yo intentaré que sea una vez por semana, pero igual es una vez cada 2, ya veremos. Y hoy vamos a hablar de cómo funcionan las cosas del periodismo con Gonzo de Salvados. La primera edición, primer día en Twitch, lo primero que hacemos de la tercera temporada y viene Gonzo de Salvados. Yo la verdad estoy bastante nervioso. Antes por la mañana le he dicho que estaba nervioso y él me ha dicho, el nervioso seré yo. Ahora me ha comentado que está estrenando plató de streamer, de Twitcher. Una cosa que quería decir, que para la gente que quiera preguntar cosas, yo he puesto, o sea, imagino que toda la gente que está por aquí es que me sigue de Instagram, ¿no? Entiendo. En Instagram he puesto una casilla ahí para preguntas y antes de terminar el directo leeré algunas preguntas así de manera aleatoria porque es que hay tantas que muchas veces no da tiempo de llegar y no se ordenan por orden de llegada, se ordenan con un orden aleatorio que no entiendo yo porque a veces me pongo a responder preguntas y de repente en primera línea me aparecen algunas que he respondido y tal, así que será bastante aleatorio y como que llevo lentillas pero estas están como caducadas porque tengo que comprar una y el chat está ahí al final. Ahí no veo nada, ¿vale? Así que veo que se mueve, intuyo cosas, pero bueno, así que muchas gracias a todos. Mira, y hasta aquí, a ver, admitir, a ver si funciona todo la primera, ¿eh? Chan, chan, chan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Yo muy bien, un poco nervioso, ¿eh? Me impacta un poco eso, ¿eh? Imagínate yo que es la primera vez que pruebo el set este que me han montado más bien aquí en casa, para que me anime a twitchear o para que cuando me llama alguien como tú no tenga ahí la camarita. ¿Te has hecho un canal ya de Twitch o no? Pues si empezamos así con noticias, sí, me lo he montado y es probable que esta semana le empecemos a dar caña. Ostras, qué guay. ¿A qué hora para saberlo? Para Está no contraprogramarte. Cuando no tenga grabaciones o reuniones, pero creo que algún día haremos competencia, porque esta hora me parece que es como si que se tiene que cambiar. Sí, está guay porque, bueno, yo al menos ya he cenado, entonces luego cuando termine ya voy a dormir, ¿sabes? Yo creo que esa hora está guay. El año pasado decía de 8 a 9 y no era muy buena, ¿eh? No era muy buena hora todavía. Yo, si lo haces tú, yo elimino, porque yo quiero verte, hombre, obviamente. Entonces… ¿Estás normalmente a partir de las 9:30? Bueno, normalmente es a partir de hoy. Yo estoy empezando hoy. Yo hoy estreno la tercera temporada, digamos, contigo. Está bien. Entonces, y bueno, lo que comentaba en la presentación es que con un poco de jeta, mi idea, o sea, ahora a lo largo de las próximas semanas iré entrevistando a periodistas, ¿vale? Yo no he estudiado periodismo. Y entonces muchas veces cuando he ido yo qué sé, este verano quedé con los chicos de maldita.es y tal, y hablando con periodistas de verdad, me entero que hay muchas cosas interesantes que yo desconozco de cosas del periodismo. Entonces mi idea es entrevistar a periodistas y que sea mi masterclass de un poco de cara, ¿eh?
Pero bueno. Vale, vale, no, Entonces, me parece bien porque, a ver, la carrera es importante, que lo diga yo, que no fui un gran estudiante en la carrera, pero sí que el periodismo es una profesión en la que los trucos y las cosas que te facilitan el trabajo lo vas aprendiendo en la práctica. Y en la práctica lo importante es tener a gente de la que te puedas fiar en su puesta en práctica del ejercicio del trabajo, y ahí aprendes. Yo por lo menos me ha servido mucho funcionar como una esponja, ir aprendiendo de los compañeros que he tenido pues desde que empecé, hace ya 21 años casi, tanto de los buenos como de los malos, porque a veces viendo malas actitudes o mala praxis, te das cuenta de un poco de esa vergüenza ajena que te da ver a otros. Dices, hostia, este error intentaré no cometerlo, pero sobre todo se aprende de la gente buena que tienes, y luego es una profesión en la que me he encontrado con mucha gente que lo que quiere es transmitir lo que ellos han ido aprendiendo durante años a las nuevas generaciones, y me parece entonces que haces perfecto, me parece una es que, forma de aprender la profesión inmejorable. claro, también habría sido muy raro pedirte a ti por privado, en plan, ¿podemos hacer una charla para hablar de cosas? Entonces así es menos raro. Con la excusa de Twitch y tal, hay como bueno, es una entrevista. Habría aceptado igual, habría aceptado. A ver, yo la primera pregunta que tengo, Dime. un poco amplia. Un programa de Salvados, desde que alguien tiene la idea de tocar el tema hasta que se hace, ¿cuáles son los pasos? Para ya saber estos pasos, porque yo, en lo que hago yo, a mí no me quedan claros. Yo quiero montar un equipo y tal, y no sé cómo hacerlo. Ojalá fuese así de sencillo, y lo que sirve para un programa sirve para todos. En Salvados hacemos un poco lo de pegar muchos disparos, porque como vamos con ambición e intentamos tener o buenas historias o buenos personajes, que suelen ser las más difíciles de conseguir, solemos empezar a preproducir varias historias. Tenemos mucha reunión al principio de una temporada o incluso al final de la anterior, de bueno, ¿qué historias queremos contar la temporada que viene? ¿Qué personajes nos gustaría tener sentados? Y el equipo lo que va haciendo, pues por parte de redacción, por ejemplo, es ir desarrollando qué podríamos contar sobre esa historia, ir llamando a los personajes, ir viendo si realmente o la historia o el personaje tiene 55 minutos, 56, que es lo que dura el programa, que merezca la pena, que sea atractivo para el espectador. Y al mismo tiempo el equipo de realización va haciendo un trabajo de ver cómo puede convertir esa historia o reforzarla con las imágenes que acompañen a lo que se va a ir contando. Y el equipo de producción te va diciendo, oye, esto que pretendéis es imposible, o esto nos costaría mucho dinero, o para hacer esto tenéis que rebajar, o incluso no os preocupéis, da para hacerlo todo, podemos hacerlo con 4, con 5, con 6 cámaras, estar 3-4 días grabando. Es decir, es un trabajo muy coral y que va en varias líneas que depende de los departamentos. Y vamos haciendo ese seguimiento, que en muchos momentos lo que significa es una criba, pues incluso pues, o el redactor o el realizador o producción te dice, por aquí no va, o la historia esta no funciona, o las pistas que nos dieron en un principio, las pruebas que nos dieron de la denuncia o del caso que queríamos contar no se sostienen, y entonces claro, se cae una, pero entonces intentamos levantar otra. Y luego, al ser un programa de actualidad, lo que se agradece mucho es que hay días que te levantas, ves que hay una noticia que está en todos lados y dices, mira, pues tenemos una historia que contar, si no es este domingo, es el domingo que viene. Lo bueno es que no hay una rutina que se repita siempre, eso nos quita del aburrimiento, pero sí que lo que no para nunca, o lo que nunca falta, es tirar muy arriba y tener siempre plan B, plan C, plan D, porque es fácil que se te caiga, porque el entrevistado te va diciendo que sí, llega el momento en la última semana y te dice que no, o porque quieres contar una historia que de repente se resuelve. Entonces, el secreto de Salvados yo creo que es tener varias balas en la recámara por si se va cayendo alguna. Pero entonces, los redactores, cuando eligen una historia que al final saldrá en un programa y tal, el guión que pasan, ¿cómo es más o menos? O sea, ¿hasta dónde llega su trabajo, digamos? Hasta el final, hasta prácticamente que sale el programa al aire, porque el redactor, es decir, la parte de contenido, está en la preparación de la historia, en el contacto con las personas que van a participar, entrevistas. Se dedica mucho tiempo a preparar un programa, y mucho viaje. Entonces, y mucha reunión con las personas. Cuando ellos escriben la escaleta, eso ya sí o sí lo que acaba saliendo, o luego en edición se vuelve como a reescribir. No, y luego lo que se hace es un guión, hacemos lecturas de guión, ahí vamos viendo si las preguntas tienen sentido, si el relato que vas consiguiendo con las preguntas y respuestas, pues eso, tiene cierta narrativa. Luego el grabar es lo que tiene, que surgen cosas, o me puede surgir a mí preguntas, o si estás en la calle surgen situaciones que intentas aprovechar. Y luego todo eso se lleva a edición y hacemos varios visionados. Intentamos hacer un visionado siempre con 10 minutos de más sobre lo que acabará siendo el minutaje final del programa.
Y entonces eso nos ayuda a ir viendo lo que funciona o lo que no funciona. Pero por lo general el guión, si no se repite textualmente luego en la grabación, para nosotros es una pauta que se marca. Hay programas en los que si consigues que el guión se lleve a la grabación y luego al montaje es un programón, y hay otros programas que son un programón si el guión prácticamente no has hecho nada, porque eso significa que han surgido cosas nuevas y que hemos conseguido aprovecharlas o darles el empaque necesario durante la grabación. Y están prácticamente hasta el final, porque somos muy pijoteros y entonces estamos en el visionado y esto no me gusta y Gonzo aquí ha hecho mal la pregunta o aquí al entrevistado no se le entiende. Entonces el redactor está prácticamente desde el minuto cero hasta poco antes que se entregue. Los últimos que lo tocan ya son la parte de montaje, de postproducción, el color, el audio, pero cuando se les pasa a ellos es porque tanto realización como redacción y dirección le hemos dado el visto bueno a lo que ha quedado ahí. Pero, si no se le entiende, ¿qué hace? ¿Subtítulos? No. O sea, que fuera y ya está. Si no se entiende porque no hablan castellano, ponemos subtítulos. Digo, si no se entiende porque decías que pronuncia mal y no se entiende la respuesta... A ver, vamos ya bastante toreados nosotros, y entonces en la propia grabación le pedimos a veces en plan, mira, no se te ha entendido bien, repite. A mí me pasa igual, me trabuco muchas preguntas o las improviso, intento formar una frase muy correcta y estoy haciendo la pregunta y digo, disculpe, caballero, esto es una mierda lo que le acabo de decir, y la planteo desde el principio, pero entre el rodaje, si lo que has grabado no se sostiene, el montaje es prácticamente imposible de levantar. Entonces sí, hay alguna vez que hay una pregunta interesante que la respuesta se nos cae porque el tío nos ha explicado bien y porque yo no he tenido la habilidad a lo mejor en la grabación de decirle, ¿puedes responderme otra vez que no se ha entendido? Pero es muy pocas veces las que ha pasado. Pero en estas lecturas de guión, o sea, están las preguntas, pero casi siempre también están las respuestas, ¿no? Aunque no hagáis grabado, sabéis qué va a responder ya la persona, ¿no? Depende de quién. Si ha sido un personaje del reportaje con el que ya hemos hablado antes para que nos cuente lo que él sabe de la historia, pues sí, más o menos se hace un guión en función de las entrevistas previas. Pero cuando tú entrevistas a un político que simplemente has concertado, bueno, tenemos trucos para saber más o menos cuáles son las respuestas. Te miras la entrevista de la semana pasada y ya sabes que... Los políticos se mueven bastante por el guión, ¿vale? Mucho más que nosotros. Por eso digo, te miras un poco lo que ha dicho previamente. Si a mí me ha pasado eso, ir a entrevistar a alguien y decir, bueno, sé lo que me va a decir y me dice lo que quiero y mira, pues perfecto. Y la prepara, sí. Ese es un sistema fundamental para nosotros. Entonces, luego, cuando sale redacción, ¿quién coge el tema? Cuando pierden peso ellos, digamos. No, redacción ya te digo, están hasta el final. Somos dirección, que lo llevamos Juan Lu de Paulis y yo, los que en un momento cuando nos van pasando los temas le decimos, oye, pues no nos cuaja, intentad buscar, concretar más, o esta parte de la investigación nos resulta interesante o no nos aporta nada, olvidaros de ella y buscad por otro lado. O sea, hay temas que se le dan muchas vueltas para que puedan tener eso, sostenerse en 50 y pico minutos. También somos bastante jodidos en ese sentido, pero es un poco el trabajo que tenemos que hacer en dirección, el decir, oye, pues esta historia no se sostiene, esto no lo podemos vender, esto cogía bastante y no hay una confirmación, no está constatado lo que planteamos en nuestra hipótesis del reportaje. Y entonces intentan darle la vuelta, buscar otras fuentes o simplemente buscar otro relato que ayude a entender bien lo que queremos contar en la historia. Vale, entonces no hay varios equipos trabajando de manera simultánea. Es que me contaron un periodista de equipo de investigación que equipo de investigación hay como, 5 equipos, creo recordar, y cada uno trabaja en un programa durante 5 semanas y cada semana está pues preproducción, producción, postproducción. Sí, no, los redactores en Salvados trabajan o individual o por parejas y se preparan están preparando 3, 4 historias a lo mejor o 5 al mismo tiempo. No es toda la redacción concentrada en una historia, no podríamos sobrevivir con eso, no llegaríamos a los programas. Entonces lo que se hace es repartir el trabajo, los jefes de redacción, los subdirectores reparten las historias entre los redactores en función de las fortalezas que tengan cada uno, que sirven para todo, la verdad, y durante la semana vamos teniendo reuniones en las que se nos va contando cómo evoluciona y oye, cuando vaya la cosa que decimos, oye, esto está para contar, lo que se hace es preparar el guión y el siguiente paso ya es la lectura de guión. Y ahí es cuando decidimos, venga, producción tiene que ir preparando la grabación de esta historia porque va para adelante. ¿Y tú alguna vez habías trabajado así ya o no? ¿O todos los programas anteriores eran distintos? No. Como en Salvados yo no he trabajado y no creo que haya muchos programas de televisión que trabajen como en Salvados. Primero porque el equipo es brutal y luego porque la exigencia del formato también lo es. Yo venía de hacer reportajes siempre en el intermedio de 5 minutos, los más extensos de 12, 14, y era pues un redactor, una redactora en concreto que llevaba ese tema, o a veces lo llevaba yo. Esta forma de trabajar en Salvados, de que hay 3, 4
historias que se van haciendo a la vez, es la primera vez que trabajo. Yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje de cómo se va haciendo el programa. Esta temporada ya me voy sintiendo más seguro a la hora de empezar y voy entendiendo los pasos que van a ir dando. Soy capaz de darme cuenta antes que otros años, por ejemplo, si una historia se va a caer o si una historia tiene potencial y merece la pena seguir dedicándole tiempo y recursos, pero la forma de trabajar de Salvados es muy exigente en ese sentido y yo no tenía una experiencia de trabajar en algo parecido. ¿Y ahora, cuándo empieza ahora la temporada nueva? Pues si no hay novedades, empezamos el domingo 30 de octubre. Empezamos en octubre y cubrimos octubre, noviembre, diciembre, yo creo, y enero también haremos programas. Y antes de empezar, más o menos, ¿los tenéis ya todos grabados o no? ¿O cómo funciona? Todos no. Intentamos llevar, nosotros le llamamos la nevera. Intentamos que cuando arrancar y tener 3 programas ya preparados para poder ir saltando, pero si surge algo durante esas semanas de emisión que es de actualidad y que podemos cubrirlo, pues saltamos con eso y apartamos otro. Intentamos tener decididos los 2-3 primeros programas, pero siempre sabiendo que puede cambiar. Vale, ahora vamos a ponernos en el caso de que esos 3 se van a emitir ya la semana que viene y el cuarto va como muy... todos los que tenéis van como muy para largo. ¿Cómo lo haces para tener uno la cuarta semana, la quinta semana, la sexta semana? ¿O lo hacéis tan bien que no os pasa eso que me pasa a mí? No, hay algunos que se pasan tiempo en la nevera, que no llegan a crear moho. Pero imagínate que muchos, o sea, casi todos están en la nevera y que no... O sea, ¿cómo ponéis, digamos, una deadline de, mira, hasta aquí hemos llegado, eso es lo que va a salir? ¿O eso no pasa? Si pasa eso es que es mal rollo. O sea, nosotros lo que nos gusta decir es tenemos este programa para esta semana, no hacemos esperar. Vale. En Nevera tenemos normalmente historias propias o más atemporales que las puedes soltar hoy o dentro de un mes si no han perdido actualidad. Y si no surge nada durante estas 3-4 semanas, pues lo soltamos en el orden que tenemos previsto. Pero si, por ejemplo, en mayo nos pasó, surge la campaña electoral y las elecciones aquí en Madrid y conseguimos que Ayuso nos dé una entrevista, pues oye, el programa que teníamos pensado que iba a ser el primero, lo aplazamos y lo soltamos otra semana después porque la actualidad manda en ese sentido. En la televisión la gente quiere ver las cosas de las que se están hablando normalmente. Claro, pero también hay como diferentes tipos de programa. Está el programa, el de Ayuso, por ejemplo, es más una entrevista, ¿no? O durante 24 horas ya lo tienes todo grabado. Y los otros, que estás varios meses de rodaje. O sea, el uno no es más fácil de hacer, pero sí que es más rápido. Y otro estás mucho más tiempo grabando. Entonces, ¿intentáis buscar estos 2 formatos distintos para ir un poco sobre seguro o de manera inconsciente pasa? No, intentamos hacerlo, compaginar los 2 sobre seguro para tener tiempo sobre todo. Eso, lo que acabas de decir, hay programas que tardamos a lo mejor 1 o 2 semanas en grabarlos. Durante esas 2 semanas no nos dedicamos a otro, pues intentamos tener siempre algún programa que podamos sacarnos en un día o como mucho 2, que suelen ser esas entrevistas o los programas que se conocen como de mesa. Desde que yo estoy en Salvado hicimos uno en el que conseguimos sentar a portavoces de partidos nacionalistas del Congreso. Pues es un programa que se grabó en hora y media. Se tarda mucho en gestionarlo y en preproducirlo, pero luego lo grabas en hora y media y ahí tienes el programa de esa semana. Recuerdo aparte que lo acabamos para irnos a Bolivia. Lo tuvimos que hacer y nos salió bien y nos permitió decir, pues mira, vamos a Bolivia, que acababan de dar el golpe de Estado en aquellas elecciones en las últimas que había ganado Evo, y eso nos permitió decir, bueno, pues podemos permitirnos el lujo de irnos 5 o 6 días porque ya tenemos un programa para esta semana. Como no compagines los 2, primero, estás soltando siempre un tipo de programa muy parecido, con lo cual puedes llevar al aburrimiento al espectador, pero también para nosotros para poder descansar. No podríamos hacer solo programas de 4 o 5 días de rodaje porque estaríamos como reventados. Yo quería preguntar también que vi en Twitter que hubo algún problema en Marruecos a principios de verano. Hubo algún problema en Marruecos, sí. O sea, ¿qué ibas a grabar primero ahí? O sea, íbamos a conseguir una historia hubo en el mes de febrero del año pasado unas lluvias torrenciales en Tánger y se inundó un taller textil. Y entre la inundación y el cortocircuito murieron 28 personas, casi todas mujeres. Y sabiendo la relación que hay entre empresas textiles españolas y la producción textil en Marruecos, queríamos hablar con las familias y con gente del entorno para saber qué era lo que había pasado, si había alguna relación con empresas españolas. Fuimos simplemente eso, a entrevistarnos sin cámaras ni nada, a conocer la historia, este trabajo que te decía antes muchas veces de preproducción. Y en Marruecos es un país bastante complicado para trabajar siendo periodista, y lo que sucedió es que nosotros
probablemente un error, consideramos que no necesitábamos tener un permiso o llegar con un visado de periodista para lo que simplemente era tomarse un café con las familias y con familiares de las víctimas. De alguna forma se enteraron allí los servicios de inmigración de Marruecos y prácticamente en el momento en el que íbamos a encontrarnos con las familias se acercaron a nosotros, nos preguntaron si éramos españoles, qué hacíamos aquí, nos pidieron la documentación y nada, cuando les dijimos lo que veníamos a hacer nos dijeron, mira, es que esto aquí sin permiso no los podéis hacer, así que os vais ya en el primer avión. Madre mía. Y Marruecos, luego, para recuperar la historia, el reportaje y tal, ¿volvisteis con el permiso o ya ha quedado en un seguimos trabajándolo, cumpliendo los permisos desde la distancia, sobre todo, intentando, pues bueno, que lo que nos iban a contar allí, si nos lo pueden ir contando por llamadas telefónicas, por reuniones en videollamada, pero sí, es un tema que seguimos trabajando porque nos interesa bastante. ¿Y ese tema de preproducción de redactor y tal, tú lo haces normalmente o depende de la historia? O... No soy tan bueno. Eso vale. Tenemos a gente... Digo, como en ese caso sí que lo hacías, ¿no? Sí, lo de ir luego a una entrevista, sí. Muchas veces hay cierto tipo de entrevistas donde la persona entrevistada va a contar cosas, oye, pues que son muy íntimas y el conocer al entrevistador, a la persona que se va a sentar con ellos, muchas veces ayuda a que se decida o a que diga, hostia, pues no, yo este tío no me genera confianza y no lo puedo hacer. Pero cuando yo voy a reunirme con alguien es porque mis compañeras y compañeros de redacción ya han hecho un trabajo previo, han hablado con él, o sea, yo con un punto ya avanzado de las gestiones con las fuentes. Vale, yo quería preguntarle también sobre el tema de la censura en Salvados, pero un poco para saber tu historia desde periodista raso, digamos, de no ser Gonzo presentador de Salvados a Salvados, si tú has visto un poco que ahora tenéis más banda ancha o sigue habiendo problemas. Yo, la primera pregunta, en Salvados nunca hemos sentido ni la censura ni la autocensura. Si hemos alguna vez dejado un contenido al margen es porque creíamos que no teníamos todos los elementos necesarios para demostrar o para contar una historia que es completamente verdadera. Es lo único que nosotros nos ponemos como norma, el rigor, que no contemos algo que luego se demuestre que es ni siquiera medio verdad. Pero la censura, la autocensura es algo que siempre está presente en los medios y en los periodistas. Muchas veces te guardas una información porque sabes que eso te puede permitir conseguir otras informaciones más relevantes. Pero yo me ha tocado vivirla, o la censura o el toque de atención por dar una información sin antes consultarla con un superior, y me ha pasado desde emisoras o medios de comunicación locales o incluso autonómicos. Pero a nivel nacional solo recuerdo una vez en un programa de los que trabajé que desde la cadena se nos dijo, este reportaje no va a salir. ¿Qué es ese de la televisión de Galicia? No. Decía a nivel nacional. La televisión de Galicia fue una historia, bueno, un poco particular. No sé ¿qué programa era o no se puede decir? El que no podía salir. No, prefiero no decirlo. Prefiero no decirlo. ¿Autocensura? No, precaución. Vale. No, porque es una decisión que toman entre personas y más allá de los nombres de las empresas, estaría dejando pues, un poco al descubierto a gente que si quiere que lo cuenten ellos. Yo no participé ni en la decisión de no emitir ni de no luchar, entonces prefiero no mojarme en ese sentido. Y lo de la televisión de Galicia, el programa se llamaba Caixa Negra. Nosotros contábamos historias que habían sucedido en Galicia durante los últimos años, historias de todo tipo. Pues hablábamos desde los años gloriosos del fútbol gallego, la movida viguesa, la movida de los 80, un accidente de avión que hubo en Coruña. Y uno de los programas era sobre el mal de las vacas tolas, las vacas locas, que en Galicia afectó mucho por la importancia del sector ganadero allí. Y entonces hablábamos con responsables políticos de la época y con ganaderos que nos contaban. Y resulta que el mismo día que se iba a emitir el programa nos llamaron desde la televisión, desde la televisión de Galicia, que justo ese día había cambio de director porque había ganado de nuevo el Partido Popular, entonces hubo un cambio en la dirección de la televisión de Galicia y nos dijeron que ese programa esa noche no salía. La explicación que dieron es que en ese momento el sector gandeiro gallego estaba como un poco tocado y que no venía muy bien el que volviésemos a tocar ese tema. Tan mal no debía estar el sector ganadero gallego cuando se montó bastante escándalo por la decisión de la TVG y a la semana siguiente sí se emitió el programa. Y al final esa decisión de no querer emitirlo, lo que se convirtió fue en la mejor campaña de marketing y de promoción que yo haya tenido para un programa. Efectos y hay que decir, tiene que fue el programa de A Caixa Negra que más audiencia tuvo. No sé si efectos Streisand, es que eso al final intentar censurar. Sí, suele pasar, pero rompo una lanza a favor del que está en un despacho
de una dirección de un medio público, con las presiones que saben que sé que tienen que soportar, y que el primer día en el cargo veas la escaleta del día y justo te encuentres que un programa de la noche en prime time habla sobre las vacas tolas, que fue uno de los probablemente peores temas que gestionó la Xunta de Galicia en su momento. Entonces, fue torpe, sí, pero hay que verse en ese sitio y hay que verse en el lugar. Yo siempre defenderé que la censura no es la solución, porque las cosas al final se acaban sabiendo, mucho más cuando las quieres tapar. Yo, como proyecto de periodista, es que yo intento no presentarme como periodista y te digo el por qué. Porque yo lo que intento hacer en los reportajes es transmitir sensaciones. O sea, yo al final he estudiado cine y al final las sensaciones transmiten mucho más, ¿no? que palabras y tal. Entonces yo cuando estoy, yo qué sé, si te estoy entrevistando a ti y tú me cuentas algo, yo qué sé, una experiencia de nerviosismo, pues intento que el montaje pues, sea más picado, más... Entonces yo uso el lenguaje audiovisual para crear lo que yo entiendo que es una historia, pero luego, eso, si es un reportaje o un documental o lo que sea, allá, yo qué sé, yo quiero contar una historia que sea 100% verdad, pero al final usando los recursos del audiovisual. ¿Eso qué nombre tiene? ¿Eso es un reportaje o documental? O ¿eso lo hacéis vosotros o intentáis ser audiovisualmente objetivos? Salvados es muy cinematográfico y el trabajo de realización es casi tan importante o más en muchas ocasiones que el que tenemos redacción. O sea, no se sostiene una cosa sin la otra. El cine o el documental, que a mí me da mucha envidia la gente que sabe contar historias desde la imagen, es lo que dices tú, un silencio puede tener un contenido. En el periodismo el silencio tiene un contenido si es a la respuesta a una pregunta, si alguien no sabe responderte una pregunta. Eso dices, si se ha quedado callado, tiene un algo. Nosotros hacemos muchas veces programas que son muy periodísticos, pero hay otros programas que hacemos que son muy cinematográficos, donde también lo que pretendes es transmitir una emoción. Y de hecho la tele cada vez más se entiende como un medio de comunicación donde funcionan aquellos contenidos que transmiten una emoción. Es muy típico que te dicen cuenta historias humanas. No sé si es la forma que tiene ahora la gente de consumir televisión o el propio medio en sí mismo, pero tú tienes que conseguir que la gente que vea la tele sienta algo. Y eso lo tienes que conseguir haciendo un reality show o haciendo un programa como Salvados. Entonces, en ese sentido, no eres periodista o medio periodista, como dices tú, porque yo vi lo que hiciste, por ejemplo, en lo de Troya, en lo de El Palmar de Troya, y eso... Era lo primero, ¿eh? Me da un poco Pues de eso, vergüenza que pues no eso hayas puede, visto, pero... para mí es un contenido periodístico perfecto. O sea, al final se trata de contar historias, Carlas, y hay mil maneras de contar historias. Un periodista puede hacerlo escribiendo una noticia, o ese mismo periodista puede escribir un libro de no ficción y en 400 páginas contarte una historia. O un escritor que no tenga formación periodística hace lo mismo. Entonces yo creo que eso de ponerse etiquetas de o realizador o periodista, bueno, a la hora de estudiar o de formarte, cada uno sabe qué es lo que más le apetece saber para luego poder contar esa historia, pero yo tengo un déficit brutal en formación, por ejemplo, en comunicación audiovisual o en cine, que si lo tuviera, seguramente mi trabajo sería mucho más completo y entendería mejor cosas que me pide realización, o yo mismo sería capaz durante una grabación de hacer algo pensando menos en la frase, en el contenido, en el texto y pensando más en la imagen. Hay planos que tienen un contenido brutal. Entonces, a mí yo muchas veces es más un contador de historias. En una entrevista el plano significa mucho. Es decir, el realizador puede contar lo mismo en un plano que lo que puedo contar yo tirando una pregunta en este momento, en esta otra, con esta intención o con este tono. Pero vosotros cuando entrevistáis a alguien, ¿normalmente vais a su casa o es un plató creado? Ahí es el realizador, los realizadores tienen un trabajo de localización brutal. Si puede ser en su casa o el realizador cree que el escenario ideal es su casa, pues se va a su casa. Y luego tiene que ser un sitio donde se pueda hacer. Hemos hecho entrevistas en casa. La próxima entrevista que hago, la hago en casa del entrevistado. Pero hay otras veces donde lo que queremos es un exterior, otras veces queremos una nave diáfana y abierta. Eso el realizador siempre va entendiendo cuál es el lugar que mejor puede acompañar a la historia que queremos contar. Mira, un ejemplo que creo que se puede entender bien. Hicimos un programa sobre Ciudadanos, sobre la hecatombe de Ciudadanos. Y la realización dijo, joder, esto es como una oficina que se cierra. Y entonces lo que localizaron y donde quisieron hacer la grabación era en una planta de un edificio de oficinas completamente vacío, con una mesa al fondo, con unas cajas.
te da esa sensación de algo que se acaba, de algo que se cierra. Y era precisamente lo que estábamos hablando, se acababa una época en Ciudadanos. Eso si lo haces en una biblioteca, en la calle o incluso en un escaño del Congreso, pierde todo el sentido. Entonces ahí Realización intenta siempre buscar el lugar que mejor se adapte. Luego hay reportajes de calle que lo que buscamos es que en la calle, que el plano que ves detrás acompañe la historia que vamos haciendo. Recuerdo un plano, una especie de plano secuencia en Senegal, donde entrevistábamos a un periodista, a un corresponsal español, a José Naranjo, que está allí en Senegal, y lo hicimos en un barrio típico porque él nos estaba contando cómo es la vida en Senegal. Qué mejor que poder ver cómo esa vida de la que me habla va pasando por los lados y va pasando por detrás. A veces es muy complicado, pero el esfuerzo luego cuando lo ves en pantalla dices, joder, qué bien lo vieron, qué bien lo vieron. A mí, por ejemplo, esas cosas se me escapan. Voy empezando a aprenderlas ahora. O sea, estos conceptos realmente son muy buenos. Yo siempre lo que pido es entrevistar a la gente a su casa porque yo pienso como definición de personaje, verlo, o sea, que al final un poco ha ordenado en la casa, ¿no? Está como a él le gusta, como definición ya me parece guay. Tú lo ves y ya dices, vale, pues esa persona será de tal modo, yo qué sé. Tú ves eso en una cueva y dices, es un poco loco, ¿no? Sí, no, si buscas una intimidad de alguien que te cuenta una historia que ha vivido durante años a lo mejor en su casa, pues el lugar es ese. En el intermedio recuerdo la entrevista a Ángel Hernández, al señor que ayudó a morir a su mujer y que se grabó para reclamar que se aprobara la ley de eutanasia. Evidentemente esa entrevista hay que hacerla en la casa, porque la casa es el lugar en el que se desarrolló toda la historia, no tendría sentido hacerla en la calle. Entonces las casas sí, las casas te muestran un poco más al personaje. Cuando la ves puedes entender un poco más quién es la persona a la que vas a escuchar y entonces ya vas más al grano, ya no tienes que perder parte de tu capacidad de atención en intentar entender quién es esta persona, cuáles son sus gustos, su estilo, pero hay otras veces donde la casa no te aporta nada. Si alguien te quiere contar que cuando sale a la calle lo pasa mal, pues el lugar es la calle. Exacto. Yo quería preguntarte también, pregunta típica, pero bueno, no voy a desaprovechar de hacerla. ¿Algún consejo para un proyecto de periodista? Pregunta típica, pero algo que tú digas, hostia, eso no me lo habían contado y me habría ido bien saberlo. Dar consejos es complicado, pero te daré un consejo de lo que es el periodismo. No mientas, ¿no? Bueno, eso es lo primero. No mientas. Muchas veces es cállate la verdad, no se la cuentes a nadie. Pero yo creo que el principal consejo es, si lo vas a contar, tienes que empaparte completamente de la historia. O sea, si tú vas a contar una historia o a entrevistar a un personaje, tienes que conocerlo todo lo que te sea posible, porque te va a ayudar a entender o a saber si te están mintiendo, si te están contando media verdad. Entonces, el conocimiento profundo del contexto o de los personajes que tú vas a entrevistar me parece fundamental. Y luego, más en lo personal, es que es tirar para adelante, es no decir no. Pero eso vale para muchas cosas de la vida. Pero esta profesión, sobre todo, es una profesión donde no te puedes poner puertas o delimitarte. Y eso lo digo por propia experiencia. Todas las cosas que dije, no, yo haré esto, se me ha caído. Y lo que agradezco hoy, si miro un poco atrás, es haber dicho que sí a prácticamente todo lo que yo creía que me podía ayudar a crecer como periodista, a aprender y luego a crecer. Y luego el consejo que se convierte en axioma en boca de Kapuscinski. Para ser periodista yo soy de los que defiende que primero hay que ser buena persona. Puedes ser periodista siendo un cabrón y a veces ser un cabrón te viene muy bien, pero en el trasfondo es no digo el empatizar, pero el saber que vas a contar, a sacar la verdad de alguien, te obliga a tener, no sé, ciertos principios o ciertos valores que a mí me parece que son fundamentales para el ejercicio de un buen periodismo, por lo menos del que a mí me gusta ejercer. No es lo mismo ser un reportero, yo qué sé, tío, de guerra, o estar en un país en África, por ponerte un extremo, o ser corresponsal en el Congreso. Pero en los dos casos, el ser agradecido, el decir por favor, si la persona que tú conoces porque todos los días estás con ella tiene una enfermedad o ha perdido un ser familiar, el llamarle, es un poco como en la vida. Si tú desprendes confianza, buen rollo, no complicarle la vida a la gente, pues eso es un poco lo que recibes. Y en el periodismo se agradece mucho porque muchas veces necesitas que te ayuden otras personas y no es muy difícil llegar a algunos sitios. Es que eso que has dicho de ser buena persona, yo me he dado cuenta un poco a lo largo de estos 2 años que realmente la gente confía mucho en mí. Entonces, colarle una mentira, depende de cómo, podría ser incluso fácil. Yo, por ejemplo, veo o sea, los periodistas que admiro, ¿no? Se ha generado como un vínculo de confianza, que ya sé, pues lo que me digas tú,
que lo contrastaré menos que si veo que lo dice otra persona que digo, debe estar mintiendo seguro. Entonces voy, lo contrasto y tal, y mira, si está mintiendo, o mira, no, esa vez no. Pero al final es eso, se genera como un vínculo de confianza. Yo siempre, en todos los reportajes que hago, siempre pongo todos los links de fuentes citadas, o la gente que me ha comentado las cosas, o sus links o redes, o yo qué sé, eso. Pues mira, en este documento yo he encontrado eso. Porque entiendo que, del mismo modo que a mí me gusta a veces contrastar si según quién dice la verdad o no, para no tener una confianza ciega y para poder ver si me miente o no me miente, pues intento que esa confianza, ¿no?, la gente la pueda tener conmigo también. Pero claro, llega un momento que la gente ya no mira que esté diciendo la verdad. Dice, vale, lo he mirado en 3 vídeos, sé que dice la verdad, voy a confiar contigo. Entonces, en cierto momento, incluso una mentira que a mí me venga bien, por lo que sea, imagínate, me compro acciones de alguna empresa. Digo, eso va a petar, ¿sabes? Claro, digo, si te pones a pensar mal, digo, hostia, es de... Pero la putada es que generar confianza es muy complicado, es un trabajo laborioso de día a día y de mucha constancia. Perder esa confianza es facilísimo, tanto de las fuentes como de tus espectadores, lectores o oyentes. La profesión tiene ese problema. La mínima que tú patines y la gente se dé cuenta, o incluso sin patinar, si la gente cree que hay un trasfondo, algo que estás diciendo, un interés que no tiene que ver con la propia realidad de la historia, volver a generar esa confianza es muy, muy complicado, muy complicado. Entonces, oye, otra forma de actuar es, yo no genero confianza con nadie y así no corro el riesgo de que cuando le haga una putada a alguien pierda un contacto, pero tienes que tener otras habilidades para poder conseguir tus objetivos. Pero... Bueno, yo al menos, cuando he visto que algún periodista que sigo se ha equivocado y luego ha hecho una fe de ratas o ha rectificado, he dicho, mira, sí, me equivoqué, a mí eso también me genera más confianza. Al final entiendo que no es tanto equivocarte, sino reconocer que te has equivocado y no ir a ciegas a por... Sí, lo que decías es verdad y los otros mienten. Porque no, evidentemente, a ver, el error es humano y se comete desde el minuto 1. Si cometes un error y lo publicas, evidentemente tienes que reconocerlo, envainártela y atender las consecuencias, pero es el primer paso para recuperar la confianza de la gente. Y luego también tú ves quien cae recurrentemente en errores que dices, hostia, igual esto ya es intencionado, o quien cae en un error se demuestra y no solo no lo reconoce, sino que intenta reforzar la que era su mentira o su fake news o derivar hacia otro lado la atención para que la gente se olvide de eso. Hay de todo. Hoy en día hay muchos medios de comunicación, uno de ellos es Twitch, y entonces hay públicos para todos. Hay público que se dedica a comerse fake news o historias o noticias que lo único que tienen es una intencionalidad concreta que nada tiene que ver con el de informar a la gente. Pero yo ahí siempre digo que también hay una parte que es apelar a la responsabilidad del que consume medios de comunicación. ¿Qué medios de comunicación? ¿Tú qué quieres leer? ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres ver? ¿Aquello que reafirma tus conocimientos o tus creencias? Me parece perfecto, pero ahí es mucho más fácil que empieces a eliminar otros canales que te están contando otras vertientes de la historia, pero que como a ti te molesta, no los quieres escuchar. Y eso creo que es un problema que tenemos mucho en los tiempos que corren, donde cada uno se crea su burbuja. Se ha hablado muchísimo de las burbujas de las redes sociales. Entonces, cuando uno dice no estoy bien informado, dice, hostia, ¿quieres estar bien informado? ¿Haces todo lo posible para estar bien informado? Es lo que te digo. Aquí una persona terraplanista te dirá que está muy bien informado, y una persona que dice que te dice que la Tierra obviamente es redonda, pues te dirá, yo soy quien está bien informado, ¿sabes? Claro, eso era como realidades paralelas. Pero una cosa que decías de de un poco consumir no solo lo que dice tu burbuja, sino lo que dice la otra y tal. Una cosa que también un poco una cosa que te enseñan desde pequeño para tener espíritu crítico es, pues eso, no mirar solo la tele que dice más lo que tú piensas, sino también mirar lo que dice lo contrario y hacerte como una opinión así un poco intermedia o lo que sea. Pero yo también, un poco haciendo estos años los reportajes, lo que he visto es que tampoco no es muy importante ver lo que dice tu tele o lo que dice la tele contraria, sino ver un poco eso, las fuentes originales, ¿no? De quién están hablando estas personas o a qué están citando y tal, y ir directamente a esto para sacarte tú una conclusión, no quedarte con una conclusión intermedia que muchas veces es errónea. Y eso me pasó con el tema del Palmar. O sea, una anécdota rápida, si quieres. 3 o 4 medios de comunicación decían que Hitler ahí era santo. Y yo pensé, vale, pues lo puse en el guión, Hitler es santo. Y luego hablando con un claro, y lo decían medios de, pues uno de Sevilla, dos estatales y tal. Y hablando con un fiel del Palmar, me dijo, no, Hitler no es santo ni nunca ha sido. Y dice, yo entiendo que uno lo dijo y los otros fueron copiándoselo. Y yo pensaba que ya tenía contrastada la información, ¿sabes?
Entre los periodistas o realizadores o cineastas, si quieres contar una historia de verdad, evidentemente hay que ir a las fuentes primarias. Un medio de comunicación te puede dar la pista de que, hostia, ahí hay una buena historia, pero tienes que ir a investigarla. Pero luego la gente en su día a día apenas tiene tiempo para informarse. La mayoría de la gente pues pone la radio por la mañana o lee rápidamente en el teléfono, en internet. Yo me refiero un poco más a esa gente. Ahí es donde dices, claro, hostia, pero enseñar a esa gente a ir a las fuentes primarias también es interesante, ¿no? Que sepan dónde pueden buscar. A mí me hubiera gustado que me enseñen a buscar en el BOE, ¿sabes? ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que ponte tú a leer todos los días que sale el BOE. Es que es complicado, es eso, es un poco la cuestión de tiempo. La gente tiene. Yo recuerdo la primera vez que vi una pauta de consumo de información, era mi abuelo. Entonces, mi abuelo a las 2 y a las 9 era pon el parte. Porque para él, el parte era lo que antes era el Radio Nacional, siempre tenía cualquier emisión, pero a la hora concreta era el parte que se daba centralizado desde Madrid, controladísimo por el gobierno. Entonces le llamaban el parte, pero él confiaba en el informativo de televisión española de las 3 de la tarde y de las 9. Eran los dos momentos del día que él dedicaba a informarse. Lo que le dijesen ahí era lo que él utilizaba para conformarse una idea de cómo estaba el país o el mundo. Y el resto del día tenía que dedicarse a lo suyo, a trabajar. Luego te puedes escuchar, pues oye, que vas al bar y este te comenta una cosa, el otro te comenta otra, y seguramente lo de Hitler santo de Troya pues habrá salido de una conversación de bar, que uno lo dijo de coña, el otro lo tomó como buena y se convierte en una realidad. Pero claro, si es verdad o no, a un ciudadano cualquiera no le afecta mucho, más allá de que lo cuenta, se lo cuenta a otro y si el otro se entera que es mentira, pues ahí se acaba todo. Yo recuerdo un bulo que hubo mítico, que hasta lo escuché a políticos en el atril del Congreso de los Diputados, que era que Zaplana, un político del PP que fue ministro, había dicho que él estaba en política para forrarse. Y eso se dio por válido durante años y años hasta el punto en el que un portavoz, un líder político, salió al estrado del Congreso de los Diputados y lo dijo. Y esa misma noche yo le hice una entrevista y quería volver a colarme esa historia. Y él lo daba por bueno, lo daba por bueno. Evidentemente no tuvo tiempo de ir a las fuentes primarias y en la investigación, en el auto de instrucción de aquel caso, el que estaba escuchando era Zaplana y el que decía lo de estoy en política para forrarme era el otro. Y ahí pasó, pues lo del teléfono escacharrado. Pero eso es un trabajo de periodistas. A la gente, al ciudadano normal no le puedes pedir que esté buscando, dedicando su tiempo libre a ver si me la están colando o no me la están colando. Y eso es tan así que hoy vivimos en un mundo donde hay mucha gente que su concepto de la realidad está basada en fake news, en bulos, en rumores, que la mayoría de las veces lo que hacen es confirmar o sus dudas o sus convencimientos o su sensación de que yo soy especial y yo sí llevo una información que tú no tienes y esa es la verdad. Pero es muy jodido que un ciudadano ya no solo tenga tiempo para informarse, sino que incluso dedique dinero. Hacerte socio, pagar una suscripción de 10 euros en una web digital, pues te tiene que interesar mucho lo que pasa en el mundo. Si no, pues esos 10 euros te los gastas en otra cosa, pues probablemente en una plataforma de series o películas. Entonces, claro, ahí el trabajo del periodista es cuando se convierte en algo, joder, pues muy importante. Un periodista un poco es como un cura. O sea, su trabajo depende de que quien lo escuche confíe en él, porque en el momento en que pierdas la confianza, estás borrado. Tu profesión para esa persona se ha acabado. Claro, por eso está guay un poco poner las fuentes, ¿no? Y decir, mira, yo de todo esto, bueno, es lo que intento hacer yo, de todo esto yo he sacado esta conclusión. Claro, si tú tienes otra, dímela y miro que igual me he equivocado. Hay una frase que estos son los datos, suyas son las conclusiones. Y muchas veces hacemos un reportaje y al día siguiente nos escribe alguien y nos cuenta un matiz más de la historia. Llegar a la verdad total es, si no imposible, prácticamente imposible. Pero cuanto más te acerques, más datos le das a tu espectador para que tenga una idea lo más aproximada posible a lo que realmente ha sucedido, está sucediendo o va a pasar en el futuro, que también es un trabajo que tenemos que hacer periodistas. Luego la información es importante para uno mismo, es parte humana el saber qué puede pasar para que tú tomes tus decisiones. Las informaciones de sucesos, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque apelan al morbo. Tú si ves que matan a alguien, hay una parte íntima que es qué ha pasado porque me puede pasar a mí y quieres tener elementos que te puedan ayudar a prevenirlo. Entonces, en ese sentido, claro, cuando tú das una información falsa, a lo mejor lo que haces es que una persona cualquiera, en base a esa información, haya tomado una mala decisión en su vida. Entonces te conviertes en un tío que le ha engañado y estás acabado para eso. Doy las gracias a Comedy Room que han hecho una raid. Que fue. Bueno, empiezan a explicar qué es una raid. ¿Una raid? Bueno, eso es, o sea, mira, cuando estés en directo, si algún día hago directo y estás tú, te hago una raid. Básicamente toda tu audiencia la mandas a su canal.
Vale, Eso mejor es que me una hagas raid. tú eso a mí que yo a ti, porque si no el raid mío que te puede hacer eso. Yo, a mí me costó un tiempo tenerlo claro cómo funcionaba, ¿eh? Porque tienes que poner comando raid y seguramente ahora al final cuando termine y lo haga, seguramente lo voy a hacer. A veces me ha pasado que me han dado la raid a un canal cerrado. La gente llega y se le queda la pantalla en negro. O sea, a ver, estoy aprendiendo también. Pues Yo, nada, agradecido a quien lo haya hecho. bueno, Comedy Rooms son. Hostia, no me voy a acordar del número. Bueno, el Selenita y el canal donde nos conocimos. Ah, vale, sí, El, Tamayo, sí, sí. No, Tamayo estuve ahí, ¿cómo se Tamayo- llama? Mon. Mon Suárez, eso. Sí, Hostia, ahora voy a eso quedar es. mal. Sí, sí. Me Ese fue mi encazo. primer día en Twitch, hoy es el segundo, y el primero con todo el aparataje, el OBS, el monitor, Hostia, el la OBS, eso cámara. es un nivel, ¿eh? Eso ya es nivel. A mí me costó lo suyo Eh, entender cómo iba. a mí tuve suerte y me lo explicaron bien, ¿Tienes y más escenas o hechas y menos. todo? ¿Perdona? Tienes escenas ya hechas, como eso de. Pues, Pues hay la cortinilla, hay los fondos, pues para cuando esté solo, la cortinilla que tenemos, si estoy yo solo y quiero poner algo de la web, y luego tengo ya para entrevistas a uno y para entrevistas a dos. Y luego ya me han dejado marcados los Cairons, lo de ostras, qué micro y guay. todo eso. A ver, ¿puedes darle algo para ver un poco la Sí, cortinilla? mira, podría poner el rótulo que tengo, lo que pasa que primero tiene que encenderse el ratón otra vez. Y no sé si en tu recuadro cabría, pero venga, vamos a intentarlo. En solo yo A ver, tengo si el no. Chiron de redes sociales. Vamos a darle aquí que se vea. Espera, que te pongo la pantalla grande. A ver, Pues mira, ves, ya no estoy siendo capaz. ya está. Aquí. Ahí, tenía un Chiron por aquí en el que ponía Fergonzo, que es el. Estás en ensayos ahora. Estoy en una que se llama solo, mira, la cortinilla sería esta, que es la típica cuenta atrás, es esto que tenemos, esto será lo que verá la gente en los minutos previos a que empecemos el canal de Twitch, y ahí abajo está el que será mi nombre de usuario, Fergonzo, con barra baja entre Fer y Gonzo. Mira, lo he conseguido. Me siento bastante orgulloso ahora mismo. Hombre, pues está muy currado, ¿no? Tenemos gente muy buena en Salvados. Un poco vale, hijos de puta los que se dedican a esto, he de decirlo. Pero son buenos, en lo suyo son buenos. Hoy me han estado vacilando todo el día, se han reído de mí lo que les ha dado la gana y me están mandando mensajes. Tienes un brillo en la frente, yo te dejé la cámara mejor colocada. Pero ves, para lo interesante que es esto, aquí está. ¿Pero eso será como de Salvados? ¿Será contenido de Salvados o es algo personal tuyo? No, lo hacemos, me han echado un cable la gente del programa, la idea sale desde el programa, pero queremos que sea algo personal. Si alguna vez hay algo del contenido de Salvados que queremos que se pueda... Mira, se ha suscrito alguien, ¿eh? Se ha suscrito aquí Miguel, que de hecho es moderador de mi canal. Oh, qué bueno, viste, ya salió Yago Aspas ahí agradeciendo, que es lo que tenemos para cuando se suscribe alguien. Pues mira, muchas gracias. Joder, Carlos, me está sirviendo para conseguir los primeros. Ahora iré yo, ahora cuando. O si quieres empezar ahora, cuando terminemos, yo puedo hacer una raid a tu canal. Y dices hola y buenas noches. Y así recibes la raid, ves que se siente y ya despides. Qué presión, tendría que iniciar transmisión. Eso no lo he hecho todavía, ¿ves? Todavía no he hecho una transmisión. Pero venga, si me lanzas el envite, lo acepto. Igual pido perdón a la gente que vaya y se encuentre un canal en negro o el Jan 6 y la vaca por ahí al fondo, pero intentaré por lo menos salir unos minutos para agradecer a la peña que se haya suscrito o a los que hayan seguido tu raid. Vale, eso lo hacemos. Yo te quería preguntar también. Ahora alguien se ha suscrito a mi canal. Muchas gracias. Y ahora se oye una música celestial, pero lo quito y luego doy las gracias a todo el mundo, ¿vale? Gracias a la gente que se está suscribiendo. La verdad que me está viniendo guay para saber lo que va a ser esto cuando esté aquí. Lo primero que tengo que conseguir es algo un aire acondicionado que no haga ruido, porque el foquito que me han dado genera calor. Y luego vienen los sudores y este brillo que me está diciendo aquí Guillem, que es el colega de Salvados que me ha preparado todo esto, y me está el brillo. Pero claro, hay que mejorarlo un poco. Claro, Twitch tampoco creo que no pide tanto, ¿no? O no es bueno lo que dije. No, pero cuando te pones, a mí el hacerlo prolijo y hacer las cosas bien me parece lo que hablábamos antes, es una parte de agradecimiento a quien está al otro lado. No puede salir, yo qué sé, que el fondo sea feo, que tú salgas mal. Yo agradezco, hostia, por ejemplo, el set que tienes tú mola y transmite un poco tu personalidad, ver libros, ver a mí, DVD, sí, a mí también me interesa, por ahí. Pero yo creo que al final, sí, mira, la bandera de un canal de YouTube que me la regalaron el otro día, de Lechero, se ve que tiene un país, no sé. Un canal de historia muy guay, por cierto. Pues eso es lo que hablábamos antes, que es, mira, o das confianza o el detalle de me he puesto todo bonito para que si te vas a poner delante de la pantalla a verme, que sea agradable por lo menos lo que se ve.
Claro, bueno, yo cuando alguien me pregunta sobre Twitch y tal, claro, yo lo primero que digo es, porque mucha gente me pregunta, no, pues ¿cómo lo hago para que se vea guay, qué micro y tal? Y digo, lo primero ponte a hablar de cosas que sean más o menos interesantes y luego ya vendrá lo otro, ¿no? O sea, eso es, yo comento que eso es algo secundario, pero claro, en tu caso va a ser interesante ya sí o sí, entonces ya empiezas ya con el pack completo. Bueno, más o menos. Creo que me falta alguna cosita por detrás. Tengo que poner algo así más luminoso, porque si lo hago de noche. Un contra que te haga así los cortes y tal. Sí, yo tengo algo que preparar ahí. Tengo una parafernalia aquí de focos y un azul. Sí. Y bueno, yo te quería preguntar un poco si tú has notado cierto descrédito a los medios de comunicación tradicionales durante los últimos años. Sí. Durante los 2-3 últimos se nota también, porque ha habido campañas importantes con el objetivo de desacreditar a los medios y, por tanto, de eliminar lo que puede ser una verdad oficial, por decirlo de alguna forma. En el momento que tú haces ver a una parte importante de la sociedad que lo que te cuenta la tele es mentira o todo está interesado, ¿qué es lo que haces? Te buscas otras formas de informarte. Y probablemente el primero al que acudas es el que te ha dicho que lo que te cuenta la tele es coña. Trump, el trumpismo, Steve Bannon, eso lo tiene súper estudiado. Ellos han acabado con la única verdad y entonces surgen muchas otras verdades. Entonces recordemos que Trump siempre hablaba de los fake media, a los medios tradicionales de Estados Unidos les metía bastante caña. Pero, hostia, yo entre leer, hablando de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post o el canal Infowar, por ejemplo, Jim Jones. Pues, sí. Ahora justamente viene reportajes sobre ese tema. Pues me quedo con el New York Times y con el Washington Post porque sé que tienen un departamento de verificación que es súper potente y que si un periodista cuela una trola o una historia inventada está completamente fuera. Pero, claro, pero eso es luego porque también no echo solo la culpa a los de fuera. En los medios de comunicación cometemos errores graves, desde los que están más arriba hasta los que estamos ejerciendo a diario, porque los miedos, las inseguridades son muy humanas, las presiones funcionan, pero no somos el bicho raro o el tentáculo del sistema que muchas veces se quiere hacer creer, sobre todo desde algunos posicionamientos políticos. No, claro, pero yo veo, claro, si lo dices tú, que prefieres obviamente el Washington Post a Alex Jones, o sea, obviamente lo entiendo, pero una persona que ya ha vivido todo este descrédito, se cree Alex Jones a rajatabla y además le gusta eso de, claro, porque ellos son los malos y tal, y tú dices que es verdad, ellos son muy malos, nosotros somos muy buenos y tal. ¿Cómo se puede recuperar esa gente? Porque esa gente ya no va a consumir nunca la BBC. Es que es complicado. Reconozco que una cosa que han conseguido personas como el de Infowar es que tú generas una comunidad y el sentimiento de pertenencia a una comunidad cuando tu vida es una mierda, que es lo que pasa, por ejemplo, con gran parte de la población que vota en los estados del interior de Estados Unidos a Donald Trump o gente que aquí en España, por ejemplo, en la España vaciada, se siente abandonada por el sistema. Si luego encuentras a alguien que te dice las cosas que a ti te gusta escuchar, primero, lo que hablábamos antes, reafirmas tus creencias, pero luego hay ese sentimiento de pertenezco a una comunidad. Y eso en los medios también tenemos que conseguir hacerlo y me parece que es una de las cosas que ha conseguido Salvados a lo largo de los años, que es la parroquia de Salvados. Es decir, en base a un tipo de periodismo y un tipo de programas, hay mucha gente a la que Salvados le ha acompañado en momentos muy jodidos, sobre todo durante los tiempos de crisis. Y entonces ese sentimiento de agradecimiento, de pertenencia a una comunidad, funciona muy bien en estos canales alternativos y pequeños que surgen gracias a las nuevas tecnologías y que muchas veces las teles hemos perdido. Una tele, por su forma de ser y por lo que es el conglomerado empresarial, dependes o te puede ayudar el hacerle un favor a uno o hacer un favor a otro. Entonces, cuando alguien, hostia, yo qué sé, en televisión española suele pasar, con el cambio de gobierno suele haber un cambio de línea editorial. Los que durante 4 o 8 años han estado viendo televisión española y se han sentido representados por el tipo de información o por el estilo que se tiene ahí, cuando cambia, pierde ese sentido de comunidad. Volver a recuperarlo es muy complicado y siempre te buscas otra parte. Por eso en un programa de televisión le cuesta tanto generar, que empiece de nuevo, le cuesta generar espectadores y generar una audiencia que se consolide y que emitas lo que emitas venga cada semana. Eso lo hace quien se siente parte de ese programa. Salvados me lo dicen mucho por la calle, es que yo acabo el fin de semana viendo Salvados, cuando estaba en el intermedio igual, ceno todos los días con vosotros. Eso es fundamental y eso es un elemento que ayuda mucho a canales pequeños, que da igual lo que cuenten. A alguien le hacen sentir que él es la persona que representa sus intereses. Y eso, hostia, puede llegar a ser muy peligroso porque lo que hace es que minimizas la realidad a lo que son tus propios intereses y que lo que le pasa al resto de la gente me da un poco igual y lo que digan los otros es mentira o está interesado y nunca ves esa paja en el ojo propio o en los canales a los que estás suscrito.
Pero también, o sea, un poco ahora lo que decías de autocrítica ahora a los medios de comunicación tradicionales, yo te lo preguntaba sobre todo porque alguna vez que he ido a la televisión o me han entrevistado, muchos mensajes, y muchísimos, es de gente de ahora te vas a vender a la televisión, ¿qué haces ahí? Que te van a manipular, seguro que te van a decir, te van a hacer decir cosas que no quieres decir y tal. Claro, Sí, o sea, y gente que sigue mi canal, que le gusta, que tampoco no es gente que consume Alex Jones, ¿sabes? Seguramente ve a Alex Jones y dice, ese tío está diciendo chorradas. Entonces, y ahora voy a hablar por mí. A mí también me ha pasado ver según a veces que medios que en teoría son de referencia y pensar, hostia, eso yo lo veo un poco raro. Buscar un... O sea, decir, yo eso no lo consumiría y no lo consumo, ¿sabes? Al final, tampoco no quiero decir medios por no... Yo creo que hay una parte generacional también ahí. Pero yo Salvados, por ejemplo, lo miro. ¿Sabes? Y lo miro por internet. Lo puedo mirar todo por internet si quiero. ¿Sabes? No lo miro porque realmente no quiero mirar según qué programas que ya he visto que ahí hay algo raro, ¿sabes? ¿Y tú crees que si, por ejemplo, un día nosotros te llamamos en Salvados para que hacerte una entrevista, crees que algunos de tus seguidores de tu canal te dirían, joder, Carlas, te has vendido, te has ido a la tele, o, ya eres mainstream, antes molabas, que era algo que se dice mucho? Yo creo que no, porque mucha gente que... O sea, de hecho, te he dicho que te voy a entrevistar a ti y nadie me ha dicho, ¿cómo entrevistas a ese que todo lo que dices es mentira? ¿Sabes? Me han preguntado por la línea política y ahora voy a leer algunas preguntas que ha hecho la gente, pero nadie... Bueno, ahora buscaré un comentario negativo de alguien que me diga, ¿qué haces entrevistando a ese? Pero no me ha llegado, ¿sabes? Seguro que lo hay. Bueno, igual algunos sí, pero no... O sea, para que no me haya enterado es algo escaso. Cuando he ido a algunas televisiones... Bueno, o sea, de hecho, he estado en Telecinco, en Antena 3, en 4 y... Bueno, y en La Sexta. Y en todas me han dicho de qué haces, no sé qué, tal. Igual algunas más que otras, no me acuerdo ahora. Pero sí que es un comentario muy popular últimamente en la sociedad. Algo habremos hecho mal, evidentemente, periodistas, gente que trabajamos en los medios y los propios medios como empresas para que eso se haya instalado en una parte de la sociedad. Ha habido un trabajo, como te decía antes, por otros lados, pero seguramente en algunas cosas nos hemos equivocado. Ahora, un error que hoy se comete en un programa de televisión, aunque ese error lo subsanes en el segundo siguiente, se edita, se suelta a la red y se empieza a viralizar. Y entonces ya, claro, cómo no, está en la tele, o cómo no, está en La Sexta, cómo no va a decir eso. La última es lo que pasó ayer con la compañera meteoróloga, que dice cómo se apaga un volcán y luego dice, bueno, mejor dicho, cómo se puede hacer con los bomberos para apagar las consecuencias o los incendios que provoca la lava. Se corta el trozo ese y queda en que la compañera ha preguntado cómo se apaga un volcán y se viraliza. Y muchos de los comentarios que yo vi es en plan, claro, sale en La Secta, ¿qué va a decir? Putos periodistas, todos por manipular. Entonces, la gente es lo que hablábamos antes, tienes unas convicciones y cualquier media cosita que entre ahí y entre en ese esquema de, ¿ves? Es lo que yo decía, se da por bueno. Y al final alguien que está confundido lo que hace es difundir que el confundido es el otro, como en este caso la compañera de La Sexta. Entonces, eso también es un problema que no solo afecta a la televisión, afecta a cualquiera, y es el dar por bueno lo que ves de primeras en las redes, sobre todo en las redes. En la tele es más complicado. O sea, las televisiones son empresas que viven en gran parte de la credibilidad, y cuando se cometen errores se disculpa uno y se pide perdón. Yo he estado en programas donde se han pedido perdón, hemos reaccionado y hemos reconocido que lo que se dijo no era tal verdad, o que luego nos dimos cuenta de que nos la habían colado, pero si pasa se dice. Lo que pasa es que mucha peña solo se queda con el error y ayuda para pues eso, desprestigiarnos un poco. Y ahora voy a aprovechar para hacer campaña un poco a favor de mis amigos que han hecho la carrera de periodismo y tal, y lo que me comentan es un poco, cuando yo hablo con ellos de lo que yo hago y el tiempo que puedo dedicar yo para hacer las cosas, y al final gano bien haciendo pues eso, lo que muchos llaman periodismo. Claro, yo hablo con ellos y me dicen, a ver, ¿cómo voy yo a ir a las fuentes originales, a hacer eso si me hacen en un medio local de aquí? Tengo que hacer yo 8 artículos al día. Ya me dirás tú, o sea, 8 artículos, 1 por hora si trabajo 8 horas. ¿Sabes cómo voy yo a buscar? Y tengo X palabras y tal. Luego trabajando, porque según cobrando una miseria, que también me ha dicho su sueldo, y hostia, ese grupo poco no creo que, o sea, poco dinero no tendrá. Un poco si quiere información buena tendría que apoyarlo, ¿no? Y también con amigos redactores de programas de televisión y tal que me dicen en plan, hostia, es que tenemos que llenar 4 horas al día, que vete tú a saber que, o sea, no pasan tantas cosas al día, y luego también pues cobrando una miseria, malos tratos a veces y tal, y digo, hostia, no. Mira, sí. Una anécdota, vi una entrevista y tal que me hicieron, y había un mal rollo ahí entre el equipo que eso es como para contarlo un día, ¿eh? De insultarse, de lanzarse comentarios negativos y yo pasarlo un poco mal. Espero que no vean eso porque seguramente... Esa es una cosa que se cuenta tanto de la tele. Y, ¿en serio? Joder, yo he estado en 3 programas. Básicamente he hecho varios, pero los 3 para mí fundamentales, los que me ha dedicado más tiempo. Caiga quien caiga, El Intermedio y Salvaos. Hostia, 3 programas
que están en el top. Y no he vivido eso. Y yo no he vivido eso. Entonces, ninguna de las cosas que he dicho. No, de mal rollo entre compañeros, de griterío, de estas historias. No he vivido muy eso. poco tiempo y mucho trabajo por hacerlo bien. Eso lo he vivido en medios locales. Yo empecé en Radio Nacional, que es de lo mejor donde uno puede empezar, para empezar por las condiciones laborales, por los horarios, por el sueldo. Pero es cierto que tú tienes que cumplir, a lo mejor, como que un día por la mañana te dicen tienes que ir a esta rueda de prensa, recoger testimonio y luego redactar. En las 3 horas que dedicas a eso, pues no las puedes dedicar a otra cosa. Pero es que para mí me parece fundamental empezar ahí, pero es empezar. ¿Los sueldos suelen ser malos? Sí. Yo creo que es una de las formas de censura que han conseguido los propietarios de algunos medios de comunicación. Como te pago mal y tienes inseguridad laboral, sé que no me vas a tocar las narices porque entonces estás en la calle. Pero contra eso hay que rebelarse. Y muchas veces que hablo con estudiantes de periodismo ¿Pero cómo te rebelas? Pero yo pongo muchas veces ejemplos como el tuyo. Es que lo mejor que puedes hacer si te da miedo o si no quieres aguantar ciertas cosas es empezar tú. Y empezar y lucharlo y lucharlo y lucharlo. Y si eso no lo comparto tanto, ¿eh? Te tengo que decir aquí, no comparto tanto. Pero es que la iniciativa es fundamental en este trabajo. La iniciativa es fundamental. Si solo haces lo que te dice el superior que hagas, llegará un momento en el que perderás un poco el atractivo de esta profesión. Tiene que haber gente buena trabajando en medios tradicionales y en medios grandes, no la gente. Y al final hay gente muy buena que igual no le gusta o dar la cara, o igual se da muy bien eso, a escribir, y los medios escritos a día de hoy no tienen en internet tanta trascendencia como los medios audiovisuales, ¿sabes? Sí, por supuesto. A ver, gente, yo te digo, yo aprendí mogollón en medios locales y autonómicos en Galicia. Sí que viví esta historia que me cuentas tú, de no te da tiempo más que hacer lo que te piden, esta rueda de prensa, este canutazo, el ir hasta allí, entonces no profundizas. Pero, por ejemplo, gracias a eso, llego a tener buena relación con el alcalde de Lugo, que es una ciudad en la que yo estuve trabajando, y con su jefa de prensa. Y un día se me ocurre la idea de, escribir un libro que nunca llegó a ningún lado sobre alcaldes, qué tipo de gente es la que manda en las ciudades gallegas. Pues hostia, fuera de mis 8 horas, un día pedí un café con el alcalde y mantienes esa reunión y vas sacando tiempo un poco de donde puedes, pero eso te tiene que apetecer. Si no te apetece, no lo vas a hacer. Entonces, si no lo haces, luego, tío, pues no te quejes, sobre todo cuando estás empezando, de que las 8 horas o 10 que estás en el curro no te permiten hacer otras historias. Esas 8 horas o 10 te permiten conocer a mucha gente que si no conocerías, despertarte la curiosidad porque contarás 3 historias en un día, pero habrá una que digas, hostia, esta historia qué buena, ¿cómo podría llegar a saber cómo sucedió esto? ¿Quién es el protagonista? ¿Cómo empieza el desenlace de todo Esta esto? historia, que es la más buena, me la quedo para mi canal de YouTube, ¿no? Claro, esas historias, pero es un trabajo que sí, para destacar requiere mucho sacrificio, y requiere dedicarle tiempo. Por eso digo, es que si tienes vocación, lo lógico es que te acabe yendo bien, porque encontrarás una forma de hacerlo. Pero empezar en un medio y empezar incluso puteado, hasta cierto límite, dentro de las normas laborales que hay en este país, que muchas veces se saltan en los medios de comunicación, para mí fue una gran escuela. Y yo he tenido la suerte de poder crecer en medios de comunicación tradicionales. Pero esto se acabará algún día. Y si espero aquí sentado a que me llame por teléfono para darme un contrato en otro lado, seguramente me como los mocos. Y ese día será el que, pues ahora soy yo el que tiene que inventarse. ¿Qué historias me busco? ¿Cómo las saco adelante? ¿De dónde saco la pasta para poder hacerlo? Pero eso lo haces si tienes vocación. Si no la tienes, pues pasa lo que pasa, que mucha gente estudia la carrera, trabaja unos años y se acaba pirando. A mí me fue bien que el sistema fuera así un poco mierder, porque entonces lo dejé y me puse en YouTube, que me ha ido bien. A veces es una gran oportunidad, claro. A mí me fue bien porque igual si hubiera cobrado un poco mejor y me hubieran tratado mejor, igual seguiría ahí trabajando. Entonces, que esta generación es la suerte que tenéis, y se lo digo muchas veces a los estudiantes. Tú sales con un teléfono ahora hoy en día y si eres periodista, tienes elementos suficientes para construir una noticia con criterios periodísticos. Nosotros cuando salíamos de la facultad, es que es lo que había, periódicos, radios y televisiones. Y si tenías suerte y un apoyo económico, pues te podías montar tu pequeña productora o lo que fuese. Pero hoy en día, hostia, por lo menos donde practicar, donde soltarse ante un micro o ante una cámara, tenéis muchas más oportunidades de lo que teníamos antes. Donde ir probando. A mí me ha servido ir subiendo cosas a YouTube y formatos distintos hasta encontrar lo que hago ahora, que a mí me gusta. Te leo preguntas de la gente, ¿vale? Para terminar. O sea, son preguntas, no he escogido ninguna, ¿eh? Es de manera aleatoria, porque YouTube lo pone no te lo pone en orden. Entonces, vamos. No es ninguna trampa de eso que haríais vosotros, que decís es aleatoria y luego lo tenéis pensado. Eso lo hacéis, ¿no? Eso se hace en televisión a veces. En televisión tienes que hacer televisión, que eso es lo que tiene, es lo bonito de este medio. Tú puedes hacer periodismo, puedes hacer entretenimiento, pero al final tiene que ser televisión y tiene una narrativa y un relato y unos elementos muy particulares. Pero venga, hagamos YouTube. A ver, ¿te arrepientes de algún reportaje por el entrevistado, reacciones? Sí,
Me arrepiento de uno que hicimos en Caiga quien caiga, sobre los efectos de las antenas de telefonía móvil. Nos la colaron malamente y nos Sobre comimos 5G. De 5G es... No, ¿qué tal que de 5G? No, pero digo, ¿Qué joven el eres? mismo concepto, claro, el 5G ya viene de Sí, 4G. sí, 3G. una comunidad de vecinos que decía que las antenas les provocaban dolores de cabeza, náuseas y tal, y lo cubrimos. Y con el paso del tiempo yo fui profundizando y me he dado, ¿sabes? Pues el famoso círculo escéptico que hay en Twitter, me imagino que cuando vieron aquel reportaje dijeron, madre mía, la colada. Sí, probablemente ese PTP. sea el reportaje del que más me acuerde que diga, ¿cómo pudimos hacer aquello, tío? ¿Cómo pudimos hacer aquello? Es que había menos sensibilización en esos temas, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. yo leía algún tema, leía lo del cielo que nos fumigan, y era como, pues igual, sí, yo qué sé, me da igual. ¿Sabes? Claro, Veía claro. una página web que decía eso, era un poco, pues es igual, si me lo leía, me parecía interesante, igual incluso habría hecho un vídeo sobre eso, ¿sabes? Sí, te lo podías creer, pero digo, lo que hagamos como periodistas haciendo ese reportaje, porque solo escuchamos a una parte, nos fuimos a hablar con la otra parte que nos dijese, mira, tío, eso es una auténtica porquería. Después de ese report, conocí a gente de la Asociación Española contra el Cáncer y me decían, tío, es que nosotros hemos estado viendo eso porque hay gente que decía que esto igual provocaba. No hay ni media prueba de que eso sea así. Y el día si siguiente eso... no hubo reacciones. Era muy distinto. Antes no había redes sociales, no había toda esta historia. Había una web del programa y ahí la gente ponía cosas. Pero no recuerdo que se nos echara mucho encima por aquella historia. No lo recuerdo. No fue especialmente vergonzante. Yo empecé a tener vergüenza de ese reportaje, a arrepentirme un poco varios años después. Sí, ahí ¿conoces la asociación, la APTP, ¿no? La Asociación para Proteger al Enfermo de... ¿cómo se llama? De las ondas electromagnéticas. No. Son. Espera. APTP. De Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Que aquí ellos, sí, no sé si existían o qué, pero os habrían cancelado. Pues seguramente. Yo soy, o sea, es una de las cosas que más le agradezco a Twitter, por ejemplo, cuando fue empezar a conocer a científicos y divulgadores que han hecho un trabajo brutal para ir acabando con estas pseudociencias y creo que en ese sentido hemos avanzado bastante. Para mí hoy en día tiene muy difícil dar una charla en una facultad de una universidad. Cuando hice aquel reportaje, esas cosas colaban, pero vamos... Pero para mí a día de hoy igual sí, porque ya es un extremo, pero últimamente, la última semana, la de gente que se va colando en instituciones, en universidades y tal, que a veces da un poco de vértigo, pensar, hostia, esa persona está... Sí. Bueno, incluso en una televisión autonómica catalana, pública, que hicieron un programa hace una semana, que ahí se les colaron bastantes pseudocientíficos, ¿eh? Pues eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado los medios de comunicación, porque si no pasa lo que hablábamos antes, que pierdes toda la credibilidad y entonces te dicen la tele contando sus chorradas ya. En esas cosas hay que tener cuidado, pero eso es lo que hablando de teles yo, públicas, en televisión viendo el equipo y tal, no digo, viendo el equipo de ese programa en concreto, pienso, hostia, es gente que yo lo he visto en otros programas y tal, y pienso, joder, o sea, a mí me gusta lo que hace, ¿sabes? Y de repente eso era como no me cuadraba. Digo, además, una persona que también avalaba en redes y tal la homeopatía y cosas así, que eso ya está más que entendido que es azúcar, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. Bueno, pero se le sigue dando cancha. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le interesa y eso da audiencia. Y entonces pues se convierte en un problema. A ver, otra pregunta. Vamos allá. ¿Qué piensas de lo de Évole? Bueno. ¿Del programa? Sí. Joder. ¿Qué vas a decir? ¿Es tu jefe, no? ¿Es tu jefe o no? En teoría podemos decir que sí, él es productor ejecutivo del programa y la productora de Producciones del Barrio la fundó él. Entonces, en ese sentido, pues oye, orgánicamente, pues sí, es un jefe, no tenemos una relación así muy de jefe-empleado, más bien de compañeros que me ha dado muy buenos consejos, pero en el fondo sí, en ese sentido es jefe. ¿Qué pienso del programa? Pues que solo Jordi Évole puede llegar a hacer un programa como ese. Las entrevistas en televisión han llegado a un punto que no se conocían antes gracias a la forma que tiene de hacerlas Jordi. Es un programa que un domingo por la noche te da una reflexión con personajes que te pueden gustar o no, y si no te gusta, oye, pues no lo ves. Pero donde siempre, a mí lo que me gusta de los programas de Jordi es que la entrevista ves que siempre la hace pensando
en que el espectador se lleve la mejor información posible, ya sea de un personaje, como en su día hizo con, pues no sé, la baronesa Thyssen, que puede tener menos, o sea, no un interés político, público, o que lo que diga vaya a cambiar cosas en el país, como cuando entrevista a un político. O sea, ese concepto de yo al entrevistado le tengo que sacar todo lo que creo que le interesa a mi espectador saber de esa persona. Y ha habido muy buenos entrevistadores y los hay en televisión, pero me parece que el nivel al que llega Jordi es complicado. Ojo, llega porque se le ocurra mucho. Es un tipo que es muy estudioso del género de la entrevista, muy estudioso, y eso se nota. Yo he pensado alguna vez que digo, ese programa lo presenta alguien que no es, o sea, lo presenta la productora para hacerlo, alguien que no es Jordi Évole, le habrían dicho, eso no tendrá audiencia, ¿sabes? Eso. Pues probablemente, pero lo hace él, lo puede hacer, y la audiencia de lo de Évole desde que empezó, joder, es una burrada. Está muy por encima de lo que es una media habitual en los programas de la cadena. Entonces, está claro que es por algo, y es una persona que, lo que hablábamos antes, de generar confianza, de pertenecer un poco a una comunidad. A Jordi, hostia, lo admira mucha gente, ojo, no solo en España, en Latinoamérica, los programas de Salvado se ven mucho en Latinoamérica, y es un tipo que a mucha gente le permitió ver en televisión cosas que nunca pensaría que podría ver, que es la defensa de sus intereses representados, sobre todo cuando eres de la clase más desfavorecida. Y eso, bueno, yo creo que sin Salvados en su momento, la situación política en España igual no es la que era ahora o la que ha sido en los últimos años. Es un programa que ayudó mucho a cambiar la conciencia política del país. Y ahora en lo de Évole, que es más entrevista en profundidad, pues también conoces a los personajes a un nivel, tío, que dices, joder, cómo consigue que le den la entrevista, pero luego cómo consigue, una vez sentado, hacer ciertas preguntas que la otra persona no solo no se moleste, sino que muchas veces se desnude y lo cuente. Eso que decías de ayudar un poco, o sea, contar lo de la parte de la gente más desfavorecida, muchas veces a mí, alguna crítica, yo tampoco no he hablado mucho de política ni nada, ya se habla suficiente en los medios de comunicación como para ponerme yo a hablar de ello. Y un poco me dicen, Tamayo, eres un progre y tal. Y yo lo que pienso, sí, digo, si tú ves un poco mis reportajes, que intento precisamente hacer eso, o sea, ayudar a la gente más desfavorecida o a los afectados de cierto grupo y tal, digo, ¿no es un poco eso, un poco progre ya desde la concepción? O sea, ahora eso igual va a sonar mal y van a hacer el clip de eso, pero para ser un buen periodista no se tiene que ser un poco progre, digo yo. Si la definición de progre es le da voz a los que normalmente no se escuchan en los medios de comunicación, pues sería así. Joder, nosotros hicimos, antes de Salvados, el único programa que tuve así en La Sexta fue la emisión de un report con los migrantes centroamericanos que iban a Estados Unidos. Y a mí me llama la atención que tú, cada vez que veías en televisión, sobre todo, el tema, lo que veías era un primer plano, como este que tengo yo ahora, de Donald Trump hablando, y cuando veías a los migrantes lo que veías era un plano general, y veías a mucha gente caminando, es decir, veías a una persona y a un grupo de individuos, y al que escuchabas era a esa persona, es decir, solo tenías una versión de lo que pensaban los dos protagonistas de la historia. Y luego el periodista en la narración solía contarte lo que estaban haciendo los otros, pero era muy raro escucharlos el mismo tiempo o en el mismo plano corto que escuchabas a Trump. Entonces, periodismo es ir también a hablar con esa gente, por qué se va, qué deja atrás, le apetece hacerlo, qué miedos tiene, porque es lo que hace Trump en su momento. Él dice, ¿por qué vienen? Porque son violadores y drogaditos y traen no sé qué. ¿Por qué vienen? Para joder nuestra sociedad. ¿A qué temen? A que les pongamos un muro en la frontera. Esa parte la tienes. Entonces, es que eso no es el progre, ir a contar lo que cuenta la otra parte. Y esto me da igual que sean migrantes como gente que está en contra de la ley del aborto y hace una manifestación. Si tú cubres algo, tienes que escuchar a los protagonistas, no solo a una de las partes. Entonces, ¿te llaman progre? Pues oye, probablemente la otra persona es que no le podrías llamar conservadoras, pero sí que le puedes decir, o eres un insensible o solo ves la mitad del mundo en el que vives. Pero claro, una cosa que también hago yo en los reportajes, y no sé yo si eso es o no es periodismo, es dar mi visión. O sea, yo voy a informarme con los dos y luego digo, mira, pues yo creo que quienes tienen razón o son estos, o matizando cosas o tal, o yo estoy con esos que al final, ¿sabes? No sé si me explico. Si yo al final me posiciono, no, lo que has dicho antes de estos son los datos, vuestras son las conclusiones, yo aquí digo, mi conclusión clara es esa, o no clara, o si no está clara tampoco la comento los dos puntos de vista y ya está, y sí que digo, ala, allá queda. Sí, o sea que haces como un periodismo de hechos o datos y luego un periodismo de opinión y todo cabe todo junto. En el formato. Yo he intentado siempre escapar un poco de la opinión. Al final la subjetividad está ahí en la selección de los temas, en las preguntas que haces, en cuando colocas a uno y a otro, y ahí puedes un poco deducir o concluir pues cuál es mi forma de entender la historia que estoy contando. Pero el decir
Pues yo, después de todo esto, creo que tal, no lo he visto, pero tampoco porque los formatos en los que he trabajado bueno, no, eso lo no lo hago permiten. exagerado tampoco. Por ejemplo, uno de los reportajes que ya he hecho y saldrá pronto es el tema eso, Pizzagate y QAnon. Y en el de QAnon he entrevistado a un periodista, Will Somers, no sé si te suena, que es, ¿No? bueno, que ha cubierto mucho el tema de QAnon. Y luego un conspiracionista, que no voy ni a decir el nombre para hacerlo de la masa, a favor de QAnon. Y todo tú puedes verlo y todo es muy objetivo. Pero a nivel de cómo está narrado, digamos lo que decía, tú ves que no. O sea, que yo estoy a favor, obviamente, de Will Summers. ¿Sabes? Solo por el plano en qué momento está puesto, aunque yo no diga lo que está diciendo son tonterías. Claro, ¿Sabes? eso es el hecho subjetivo de cada historia que se cuenta. Es que lo de el periodista Claro, tiene que ser objetivo, pero a ¿no? nivel audiovisual podría haber hecho que fueran realmente objetivo también a nivel audiovisual. De no hacer. Es que no sé cómo contarlo. Yo qué sé, por ejemplo, hay un momento que le pregunto sobre su familia, qué relación tiene y tal, y me dice algo que yo creo que es mentira. Y luego al final de eso hace una pausa como de 5 segundos y la ha puesto toda. Y tú viendo esa pausa ya dices, se la ha inventado. ¿Sabes? Podría haberla quitado tranquilamente, que es lo que habría hecho con todas las pausas. Pero cuando entrevistas a alguien de Quanon, está claro que, joder, o eres de ellos, o si no, el objetivo de una entrevista así es demostrar que se le cae por todos lados las cosas en las que basan sus pensamientos y su organización. Pero luego hay otros temas donde, hostia, la sociedad puede estar tanto de un lado como de otro, pero la subjetividad ahí entra. Hostia, yo si cuento una historia de migrantes, tío, pues por mi forma de ser y de entender el mundo, incluso por experiencias cercanas o familiares, pues yo siempre voy a tener más sensibilidad con el migrante que quiere llegar a un sitio que con el que le pone el muro. Pues esto es inevitable y eso no voy a dejar de ser yo cuando cuente esas historias, está claro. Si Qué fuese de progre, los ¿eh? del muro, pues no iría a contar historias de migrantes probablemente, o las contaría de otra forma, pero ahí está el sesgo siempre. Pero dentro de eso intentas que la subjetividad no condicione todo el reportaje y que al final, desde la subjetividad, lo que cuentas es una realidad. Probablemente una realidad que no se conoce tanto si tú no estás ahí contándola, porque la otra es más fácil de reconocer, la voz de un político, la del que está aquí en España. Yo la opinión de mis vecinos o de gente con la que me rodeo aquí la conozco. Me interesa a veces conocer el punto de vista o los motivos del que llega a este país. Y hablo de la migración porque son repos que he hecho, pero como en memoria histórica, pues oye, he ido a pueblos a escuchar por qué alguien quiere abrir una cuneta y por qué alguien no quiere abrir esa cuneta. Yo sé qué es lo que a mí me gustaría. Y entonces en ese sentido creo que también se transmite y por eso hacemos reportajes de memoria histórica, porque a mí me parece que cada cual tiene que tener el derecho de encontrar a sus muertos y poderlos enterrar. Si no me importase, pues no lo harías. Entonces la subjetividad entra ahí, pero una vez que te haces al tema y que te dedicas o que intentas meterte, lo que tienes que contar es lo que hay y las opiniones que puedan tener todas las partes. Vale, la última pregunta ya de la gente. Vamos. No he dicho, es que ves, soy muy mal streamer, no he dicho el nombre de la gente que lo ha dicho. Normalmente es bonito decir el nombre de tal persona ha preguntado tal. Bueno, ya lo he perdido. Bueno, pues Teca todo. Es que claro, pone el nombre raro. El rato, Teca todo el rato. Bueno, pregunta: ¿has sufrido bullying o alguien cercano a ti? ¿Qué crees que se puede hacer al respecto? Yo de pequeño, hasta los... Bueno, de pequeño sí, hubo varios años en los que coincidían en mi aspecto físico, ortodoncia, exceso de peso y botas ortopédicas. Así que lo que hoy se llama bullying, pues en cierta medida, pues yo sufrí el ser el gordo de la clase o ser el Moonraker, que era un personaje que tenía los dientes plateados. Sí, en aquel momento no lo consideraba así, lo consideraba, pues bueno, pues me toca así, pues soy gilipollas para cierta parte y lo vives. Hoy en día dices, hostia, a mí ahora lo que lo veo es, no culpabilizo tanto a los compañeros, ni mucho menos, bueno, no es un trauma que tenga, pero sí recuerdo que había profesores que alimentaban eso. Y hoy, hostia, eso lo veo y digo, tío, ¿cómo había profesores que nos ponían motes en función del aspecto físico, por ejemplo? Eso animaba a los compañeros. El bullying es un problema muy gordo porque la personalidad de uno se forma también en gran medida en los primeros años, sobre todo las seguridades y los complejos que puedas tener se forman en los primeros años y luego son jodidísimos de sacar y afectan a tu personalidad durante mucho tiempo. Y la infancia es muy jodida, los niños son muy malos, los niños pueden ser muy cabrones. Hace poco vi la serie de Bob Pop en TNT y era una parte importante de cómo a un gordo amanerado en el cole lo machacaban vivo. Y ahora es muy fuerte de carácter o pueden pasar las cosas que muchas veces vemos en los medios que acaban pasando, de suicidios o caralladas así. Entonces me parece un problema serio, yo tengo 2 hijos y sé lo que puede significar para ellos que de repente tengan un complejo y les estén machacando y machacando y machacando. Entonces yo creo que lo que hay que, por un lado, educar a los chavales en la fortaleza, en la seguridad en sí mismo
Y luego también el hecho de ser diferente porque por cualquiera que puedas tener en tu clase no significa ser peor. Pero es un problema jodido desde el punto de vista de eso, lo que te decía, que es algo que sufres en los primeros años de tu vida, cuando estás conformando tu personalidad, tus complejos y tus seguridades. Entonces yo tengo inseguridades y complejos a día de hoy que si voy a un psicólogo seguramente me digan, pues esto te viene de muy atrás. Pues probablemente sea así. Entonces no diría sufrí bullying, no, pero sé lo que es recibir vaciles, puteos y cachondeíto, pues por ser el gordo y con ortodoncia de la clase. No ha llegado a los extremos que se ven a lo mejor hoy en día. Hoy hay un problema también con lo de las redes sociales. Tú antes ibas al cole de 9 a 5 y a las 5 te ibas a tu casa y los problemas del cole quedaban en el cole y nadie más te tocaba los cojones. Hoy tú te vas a casa y al llegar a casa en el WhatsApp te siguen machacando. Te han grabado en el cole y ves que tu vídeo rula todo el rato por ahí. Eso es una presión que ni siquiera un adulto es capaz de soportar. O sea, que las horas que estés despierto estés viendo cómo la peña te machaca, ni un adulto lo puede ver, ni siquiera alguien. Nosotros trabajamos en tele y muchas veces estás expuesto a eso. Llega un momento en que te borras, que dices, no quiero leer comentarios. Porque evidentemente afectan a uno. Un actor en una obra de teatro, si le aplauden 100 y uno le silba al final, es probable que cuando llega a casa el que le silba le amarga un poco la cena. Entonces imagínate eso en niños, oye, con lo que pasa hoy en día, que te lo estás comiendo todo el rato. Entonces a mí me parece que sobre todo los profesores y los colegios tienen que estar mucho más vigilantes. Y sí que a veces hay la sensación de como que se limpian las manos con esta famosa frase de, son cosas de niños. No, son cosas de personas, de niños que mañana serán adultos. Y si hay un chaval que siente que le están tocando las narices y que no es feliz y que no quiere ir al cole o que tiene miedo, hay que intentar protegerlo y ayudarlo, intentar entender qué le sucede. Y la generación de hoy en día, pues oye, es distinta a cuando nosotros éramos niños. El que quiere ser cabrón tiene muchos más elementos para saber cómo ser un buen cabrón, y por eso creo que sobre todo es dar seguridad para que sepan que eso son chorradas que pasan, pero es un problema jodido el del bullying. Pues eso es todo. Muchas gracias. O a ti, Carlos. No, que va. Yo ahora me he calmado, pero estaba muy nervioso, ¿eh? Es que pero no entiendo por qué. Porque es como ver un ser de ficción. Yo te conozco de la tele. Es como si de repente aparece Harry Potter, ¿sabes? Qué va, tío, qué va. Eso es, mira, a veces hay que convivir con eso, que la peña se te queda así y también se hace complicado el darte cuenta que para mucha gente eres el tío que está ahí en la pantalla. Aparte con las pantallas grandes que hay ahora en las casas. Pero bueno, pues mira, si es así, enhorabuena a ti por dar el paso de no tener ese rollo y de haber mandado el mensaje. Así se consiguen las entrevistas. Ningún problema de nada nunca, ¿eh? O sea, mira, ese es un consejo que le puedes dar tú a otros periodistas que estén empezando. Que no te dé miedo el personaje, no idealices a nadie. Todos somos seres humanos y a todos se les llega de la misma forma. Pues nada, muchas gracias. ¿Quieres hacer lo de ir a tu canal y te hago la raid o...? Dije antes que sí, no voy a rajar ahora, pero venga, espera, tengo que empezar a iniciarte. O sea, estoy perdidísimo, ¿eh? Lo vas a hacer ahora mismo. Espera, si quieres, yo ahora voy a hacer un pequeño momento promoción, que he hecho un podcast. Si quieres, puedes irlo preparando y yo voy hablando. Vale, o sea, yo te dejo aquí tú en la pantalla. Por cierto, ¿tienes algún...? O sea, mi podcast va sobre conspiraciones. ¿Tienes alguna conspiración favorita? Que así la tocaré algún día. Trataré de buscar información sobre ello. Joder, es que las hay buenísimas, tío. Sí, hay muy buenas, ¿eh? Yo ahora estoy buscando muchas y hay que son oro puro, ¿eh? O sea, da para temporadas y temporadas. Escogí buen tema así para alargarlo. Tendría que pensar alguna, pero las hay muy buenas. Conspiración, joder, cuando fue lo del 11S, aquello era tremendo. Del 11S realmente habrá una, ahora que ha pasado y tal. No, el 11S se decía que fue el propio gobierno, el americano, y que las torres, si las ves caer, ves que había explosiones en la parte de abajo y caralladas así. Las razones de todo eso realmente son muy curiosas. Primero, que sale Bin Laden diciendo que él había hecho el atentado. O sea que, bueno, pero claro, no porque ha sido pagado y tal, bueno, lo que tú digas. Luego también que si tú miras lo de las explosiones que hay en la parte baja del edificio, es como, claro, joder, se ha estrellado un avión con litros y litros de petróleo, eso va petando, obviamente habrá explosiones y muchas más tendría que haber habido, ¿no? Es como, todas las razones que dan son... Mira, eso lo empezó Alex Jones. La primera conspiración que escuché y a la que le di credibilidad y en la que me sentí víctima. Yo estudiaba en un colegio de jesuitas
Y a partir del bachillerato, pues con 14, 15, 16 años nos llevaban a veces pues de viaje o de convivencias y tal, y entonces claro, cocinaban los curas. Y entre nosotros decíamos que nos daban bromuro. El bromuro es una sustancia que decían que se daba a los militares cuando hacían la mili, que lo que hace es inhibirte la libido. Entonces que para que no nos la cascásemos y anduviésemos salidorros en los viajes por ahí, que en la sopa nos echaban bromuro. Esa es la primera conspiración que yo escuché y a la que le di medio Pablo, en plan, hostia, los curas nos ponen bromuro en la sopa para que no se nos levante y no andemos salidorros aquí y la liemos con las compañeras de clase. Esa fue la primera conspiración de la que participé como supuesta víctima y como alentador de ella. ¿Pero os notabais distintos o algo de repente? ¿Qué va? El bromuro estaba caducado, si aquello era verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Si quieres, ve darle tú a grabar y tal. Yo voy a hablar de Teo, Guillén, echarme un cable, empezar a decirme por bueno, habrá un botón aquí que pone empezar stream, ¿no? Directamente. Tú entiendo que le das. Sí, tengo aquí un iniciar transmisión. Claro, primero tienes que dar a cuenta atrás, entonces le das a iniciar transmisión. Y si pones una música en YouTube o así, ya si la gente está escuchando música, ¿sabes? Vale, primero que funcione el ratón. Vamos allá, venga. Vale. Lo intento. Sigue con lo tuyo, aquí lo tenemos y voy a empezar a iniciar la transmisión. Vale. O sea, 5 minutos de espera, ¿no? Tengo 5 minutos para hacer mi promoción. Vale, venga. Eso es. Pues... Gracias, Carlas. Un abrazo grande, tío. No, que va. A ti. Hasta ahora. A ver. Mayo. Bueno, pues ahora voy a hablaros del podcast que he empezado hoy en Podimo, ¿vale? Es en exclusiva en Podimo, así que no estará en Spotify, pero al final ellos me pagan para hacer el contenido en exclusiva ahí y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien y realmente estoy aprendiendo muchísimo a nivel audiovisual también al narrar las cosas solo con audio y al tomarme también más pausas, más tiempo, o sea, escuché bastantes podcasts, que Judith Tiral también tiene un podcast y tal en Podimo, que está muy guay y es analizando conspiraciones cada semana. Y tengo aquí un tráiler, os pongo el tráiler porque yo creo que os va a gustar. Aquí está el tráiler. Ah, no, aquí no está el tráiler. Aquí está, ahora sí. 2, 1, 0. Pro-Trump supporters break their way inside the Capitol building. Vivimos en la edad de oro de la conspiranoia. Hay una mano negra detrás de cualquier gran acontecimiento. El anticristo y aquellos que le sirven. This is insanity. El planeta Tierra se ha convertido en un gran ecosistema de la desinformación, que en los últimos tiempos se propaga por todo el mundo como una corriente alternativa de pensamiento. ¿Por qué el gobierno nos oculta la Tierra plana? Pero ¿por qué estos relatos son tan adictivos? ¿Hay algo de cierto en lo que cuentan? Porque emite radiación, daña el cerebro de los niños. Se ve un resquebrajamiento de la democracia. Bienvenidos al Carrusel de la Conspiración, donde pondremos en duda todas estas historias fantásticas con hechos empíricos, con ciencia y con razón. Como ellos nos llaman, somos la disidencia controlada. En el link www.podimo.com/es/tamayo, ¿vale? Y así, si entráis por ese link, pues a mí también me llega el link de afiliados. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el primer directo. Nos vemos mañana a las 9:30 de la noche con una charla hablando de sectas. Otra vez, vamos a hablar de sectas. Con Manuel Pérez. Eso, sectas, danos sectas. A ver, quedan 2 minutos y medio. ¿Se ha desconectado? Ah, bueno, se ha desconectado ahora. Bueno, lo veremos aquí en la pantalla. Y eso, si queréis escuchar el podcast, hoy hemos estado hablando del terraplanismo. Además, hoy en el podcast hemos tenido special guest. Ha estado Crespo del canal Quantum Fracture hablando sobre el terraplanismo, que si alguien en YouTube ha capitanizado la lucha contra el terraplanismo, digamos que es él. Yo al menos lo conocí por los vídeos del terraplanismo. Muchas gracias, Miguel, lo ha puesto en el chat, podimo.com/es/tamayo. Y la verdad es que me estoy pasando muy bien. Entonces yo os animo a que os suscribáis, porque un poco lo que me han venido a decir, bueno, no me han venido a decir, lo han dicho literalmente, es que un poco el podcast seguirá si va bien. Entonces yo a mí, si suscribís y tal, me hacéis un favor porque me lo estoy pasando muy bien haciendo el podcast. No os lo voy a negar y así pues obviamente no solo hacéis un favor, sino que además también apoyáis el canal y todo. Queda 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, Romero, por estos 2 meses de suscripción. Cheers. Muchas gracias, ya voy dominando eso, eso de los comentarios y tal. Vamos a ver. No, se ha ido, aquí no está. Bueno, pues ahora lo veremos por aquí, en 1 minuto. Estamos asistiendo en directo al primer streaming de Gonzo. Que me he puesto nervioso, Todavía no le sigo, ahora le daré seguir en directo, que sí saldrá en pantalla. Me he puesto un poco nervioso, espero que no se me haya notado.
Bueno, y muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito. Marina Zahir, hola Tamayo, estoy deseando que vuelvan tus vídeos. Me encanta el currazo que hay detrás. Muchísimas gracias. A partir del miércoles, ese miércoles, ya empezamos con los reportajes de manera semanal. Oh, ya está aquí. No se escucha, no se le escucha, ¿eh? Id a su chat a poner que no se os escucha. No se escucha, ¿no? Es como la típica troleada. Igual piensa, es la típica troleada que igual piensa que le están troleando. Porque es la típica troleada, ¿eh? Hostia, qué bueno. Me siento... Así es como estaba yo hace 6 meses o 7 cuando empecé aquí en Twitch. Que no tenía ni la fibra conectada y le tuve que conectarla en directo. Fue horroroso, ¿eh? Gonzo, pon la L. No se escucha, ¿eh? Ahora se ha dado cuenta, que no se escucha. Le voy a comentar yo también. No se te escucha. Uy, solo chat para seguidores. Qué bien se lo ha puesto, ¿eh? Venga, va a seguir, que ahora apareceré aquí en pantalla. No se escucha, ahora sí ya puede contar. Vale. Uy, no aparezco. Es como... no se le escucha, ¿no? Se le escucha y se le... No. Es horroroso eso, ¿eh? Desde aquí, o sea, desde este punto de vista, ahora que estoy al otro punto, o sea, al otro lado de la pantalla, es incluso simpático, hace como gracia y tal, pero cuando estás ahí lo pasas fatal, ¿eh? Es horroroso. Y además él, viniendo de la tele y tal, que todo tiene que estar como perfecto. De hecho, antes de empezar el directo, por Twitter, me ha dicho, mira, voy a leer el comentario que me ha hecho. Ah, no, estreno contigo mi set de Twitchero, espero no cagarla. Y entonces yo le he puesto, no se puede cagarla en Twitch, todo fallo es valor añadido como la peli de Super 8. Entonces me ha dicho, entonces lo vamos a petar. Y realmente esto es como la definición de petarlo un poco en Twitch, ¿no? A ver, hace un segundo se le escuchaba, yo entiendo que tarde o temprano, ¿no? ¿Hago la raid ya o me espero? Bueno, ¿puedo hacer la raid ya? No, me espero. Me espero un rato que tenga audio. Porque ahora va a venir aquí 200.000 personas. Bueno, 200. Usar 300. el Ahora. dispositivo por defecto. Ahora pone. Sí. Ahora. ¿Se me oye? ¿Funciona? ¿Se oye ya? ¿Ahora se oye? Sí, ahora se tiene que oír. No me jodáis que se tiene que oír. Aquí mi compañera de piso, acá mi esposa, me está diciendo que no, pero el búmetro se mueve. No me jodáis. Dime señales de vida y dime que esto se oye. Igual, o su pareja es muy cachonda pues, ahora sí. Pues... O tiene el audio apagado. Me decía, en la previa del Twitch que tuve con Tamayo, le decía, tío, tengo miedo a cagarla. Y me dice, no se puede cagarla en Twitch. No se puede cagarla en Twitch. Todo fallo es valor añadido. No me jodáis. No se puede empezar con más valor añadido que el que ha empezado este canal de Twitch. Nada, lo que estaba diciendo que vosotros no oíais y que escuchaba yo solo es que, nada, darle las gracias primero a Carlas por haberme permitido hacer spam promo en su canal, que está muy guay. Luego por ese raid que me dijo que haría. Y ahora estoy en el segundo déficit que tengo aquí, que es el del puñetero chat, que me gustaría estar pudiendo leer vuestros comentarios. Hago la raid yo, os mando allá, no soy capaz, no sé bien. Venga, saludarle. Que activarlo. Y también comentaba que lo que mola de este medio de comunicación es la sensación de que el que habla, sobre todo cuando empieza, es el más lerdo de todos. Porque si estáis ahí viendo... Yo creo que este es el valor añadido de Twitch. Usuarios habituados a Twitch. Sin Venga, embargo, os yo mando. estoy haciendo esto por primera vez. Es decir, es como cuando uno pierde la virginidad con una persona que ya sabe cómo hacer las cosas. Así que todo indica que empezará mal. De hecho, ha empezado mal. Porque ha empezado sin audio. Y esto es un rollo audiovisual, que si no se oye o no se ve, pues se va a la mierda. Y tampoco va mucho mejor porque también vive del feedback, y para el feedback tendría que estar viendo vuestros comentarios. Ay, no los ve. Agradables, no me jodáis. No los ve. Menos cuando estemos poquitos aquí, pero tampoco soy capaz de ponerlos. Así que, querido Barquín, Teo, si estáis por ahí, ya sabéis cómo decirme. Espera, que Barquín se comunica. Pero no, Barquín se comunica para... Ah, sí, mira, aquí oh, gracias, os voy a leer en el móvil. Aceptar cookies, venga, porque tengo prisa. Y aquí puedo ver, ¿conoces Taboada? Dempele, mira, primer mensaje, Dempele, gracias, tío. Sí, conozco a Lucía Taboada. Gracias a Weisbar, Javier, Grez. Perfecto, ya te ha hecho la raid Tamayo. Es raid, tío, pensé que era algo como raid.
Vale, o sea que ahora mismo están viniendo parte de los seguidores de Tamayo. Comentarle que raid aquí. ¿qué significa raid? Es como asaltar, ¿no? Una discoteca moderna y entrar en una cafetería de puretas. Pues gracias, aquí también se da bien de beber, como en las tabernas de los viejos. El Gabilondo del siglo XXI, no jodamos con la presión. Pues tíos, emocionado, la verdad. Siempre que empieza uno algo nuevo emociona, y mucho más cuando tiene que ver con su profesión, que es la de comunicar en parte. Tenía pánico este momento. Tenía pánico y no lo hemos empujado. Hay compañeros del curro viendo esto que en la medida de lo posible he intentado retrasarlo, pero ahora que estoy aquí parece que mola. Lo tiene más bonito que yo. Venga, tengo que suscribiros, adaptarme hombre. todavía a los colorcitos y los iconos. Esto me sigue pareciendo muy de primero de ordenador, de cuando se hacían las cosas en kilobytes y no en megas o en gigas. No sé por qué se ve tan pequeño, los nombrecitos y las letritas son un poco cutres. Amazon, ponte las pilas, esto tiene que ser mucho más legible, por favor. Esto es ¿Pero dónde lo está leyendo? ¿Ha abierto directo en Twitch? Creo que en el móvil. Sabré hacerlo bien, me desenvuelvo. Muchas gracias, Pánico Nuclear, por ese bienvenido. Presbicia, dice el otro cabrón. Y en ajustes puedes cambiar la rueda al lado del chat. Gracias a Notchbost, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Ahora mismo con telefonino y la pantalla creo que está más que justificado. O sea que estoy bastante ocupado, no quiero seguir cagándola. Sé que tengo aquí otras cositas. Os puedo ir enseñando pues cómo va a ser este canal en el momento que ya hagamos cosas pues un poquito más preparadas. Por ejemplo, si quisiera comentar alguna noticia, pues tengo esta cosita aquí preparadita, que será algo así, y en lo negro pues no se verá negro, se verá la noticia, pero lo importante es lo que se ve al fondo, que es el estadio de Balaídos, la ciudad de Vigo, hace ya muchos años, probablemente cuando yo naciese. Y luego también no ha habido en transición, este canal haremos entrevistas a uno, que se verán así, o también entrevistas a dos, aquí pondremos el nombrecito, o entrevistas a dos, que se verá así. Pero como hoy no hay ni entrevistas ni noticia que comentar, porque esto ha sido a matacaballo, un asalto agradecidísimo por parte de Tamayo, es el único asalto que te genera riqueza, este que me ha hecho Tamayo, pues volvemos a esto de estar aquí solos. Prometo que para las próximas veces intentaremos no tener tantos brillos, que veo que los hay, que haya un poco más de luz. O sea, raid es asalto, ¿no? Soltura. Como redada o así. Y sobre todo cosas que estén a la altura de que gente en su casa a las 11 y 10 de la noche estáis aquí metidos. Me flipa mucho el ver al aspas saliendo todo el rato, porque sé que estos son suscripciones que vais haciendo. Así que mil gracias. El último que ha salido, joder, qué viejo soy. Esto sí que es presbicia, tío. Es que aquí no me parece. Gracias por venir. El Yayo de Emirates. Gonzo, háblanos del Yayo de Emirates. Yo me tengo que acercar igual para leerlo. A ver. Está guay como mote. El Yayo de Emirates. El Yayo de Emirates no sé si es para hablar aquí o para volver a hablar de él en el programa, pero esto no es un rollo para hacer promo del programa, así que si queréis hablamos algún día aquí del Yayo de Emiratos. O sea, tiene temas para hablar, casi tantos temas como pasta para poder hablar. Qué alegría tener profesionales como tú. Mamá, deja de escribir. Son follows, no dan dinero. Las subs son las que dan dinero. Vosotros sois mi riqueza, no jodáis. El dinero ya me lo da la tele, mucho menos de lo que daba antes, también os lo digo. Pues tíos, esto es bastante emocionante. Me mola mucho lo del feedback. Bueno, pues no sé, tampoco no es plan de estar reaccionando a todo su directo, pero me hace como bastante ilusión, la verdad, haber empezado, o sea, haber hecho la primera raid y los primeros suscriptores que tiene el canal de Gonzo, pues, aparte de sus amigos, entiendo, pues vienen de aquí del canal y tal, y que haya hecho el estreno de streaming en directo, no sé, a mí me hace ilusión, ya sabéis, o sea, a mí Salvatos de toda la vida que me ha encantado. Y dicho eso, hora de irme a dormir. Dije que me ceñiría a la hora de directo. Y no hay manera, no hay manera. 11 ya. Yo ahora tendría que estar durmiendo, que mañana me levanto a las 7. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Raid hecha ya. Todo eso estará subido mañana en el canal de YouTube. Y mañana a las 9:30 aquí volvemos de nuevo. Hala, buenas noches. Me está molando. Me está molando. Espera. Cariño, ¿se nota que me mola? Sí, dice que sí. Pensé que ya había puesto Netflix, la madre que la parió. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.